Bienvenidos a una nueva edición del resumen semanal de trading de la plataforma de formación seedsmentor.com. Ya vamos por el número 117 y damos la bienvenida a Julio. Buenos días, Julio. ¿Cómo estás? ¿Qué pasa? Muy buenas, Juan. Pues nada, una semana más, a ver qué nos deparan los mercados esta semana. Muy bien, Manu. Valencia, ¿cómo estás? Muy buenas. Pues a ver esta semana, con la noticia del Pipo Baraja, pues que somos valencianistas, a ver Sí. si vamos a visitar a tu Oviedo o nos mantenemos en primera. Pues no sé yo, ¿eh? Pipo entrenó aquí al Gijón, a los vecinos, y no dejó muy buen sabor de boca, la verdad. O esa sensación tengo yo, ¿eh? Que tampoco soy un experto en el equipo de los de al lado, pero bueno, no sé. Oye. Espero que no bajéis, sinceramente, porque es que si baja alguien como el Valencia el año que viene para subir y hay un puesto menos. Entonces, a ver, yo miro para el largo plazo. Ahí sí que hago core trading del Oviedo. Ahí voy mirando más allá. Si no, al año que viene no pasa nada. En segunda, Sevilla con Julio, conmigo Valencia y contigo Oviedo, ya está. Y ya No, está. no, el Sevilla parece que ya se ha salvado de la quema. Eso ya está tirando para arriba. No, no, quedaros ahí arriba, dejarnos un poco de holgura, por favor. Venga, vamos al grano, vamos al grano. Lo primero, bueno, pues daros las gracias a todos los que estáis ahí a la vuelta, al otro lado, porque esta semana pasada, en el número 116, hemos duplicado, decíamos en tono de broma, a ver si llegamos a los 300 visualizaciones y se han superado las 400 y además con mucha interacción, así que agradeceros el estar ahí, sobre todo que, bueno, siempre es reconfortante saber que los comentarios o los enfoques que hacemos en los escenarios que hacemos son interesantes para vosotros. Vamos a empezar, venga, vamos a empezar porque hoy tenemos muchas peticiones. Bueno, hay un montón de acciones del mercado español, unas cuantas también del mercado americano. Vamos a tener la estructura habitual, solo que esta semana metemos, como alguna otra vez, el apartado reto de la semana, que luego veremos para poner en prueba los conocimientos que vais adquiriendo. Y vamos a empezar, como siempre, con el IBEX 35. Vamos a ver. Tenemos aquí el reto de la semana. Tenemos que compartir la otra. Vamos a ver si la hago bien. A ver si la segunda va a la vencida. Sí, creo que sí. Vale, pues Ah, ya tenemos en pantalla el IBEX 35. Bien, como siempre, tenemos la doble estructura, marco temporal semanal, marco temporal diario a la derecha. Es el enfoque que nosotros hacemos para swing trading. ¿Ok? Nuestro gráfico de largo plazo, que es el de la izquierda, lo utilizamos para tratar de identificar dónde está en qué momento del ciclo de vida, de las 4 etapas del ciclo de vida, se encuentra. Es decir, para ver hacia dónde va el río. Si la corriente del río va hacia un lado, nosotros nos tiramos a nadar hacia ese lado. ¿Ok? En este caso, la corriente del río es claramente alcista, no hay muchas dudas. Por lo tanto, nuestras posiciones, en caso de hacerlas, tienen que ser la gran mayoría de las veces, siempre hay alguna excepción, en el lado largo, en el lado alcista. Bien, ¿cómo estamos ahora mismo? Porque una de las cosas que tenemos que definir es, oye, ¿está en etapa 2 alcista, lo que denominamos tendencia alcista? Para ello ya sabéis que tenemos unos criterios objetivos como son, bueno, pues que la media esté alcista de 20, la media de 40 esté alcista y la estructura de máximos y mínimos relevantes sea creciente. Bueno, pues evidentemente los máximos y mínimos relevantes son estas flechas que veis aquí y que os podéis descargar directamente de la plataforma para que salgan de manera automática, ¿no? Simplemente vais aquí, máximo, ocultamos, ahí lo veis, o los ponemos. Sencillo. Y de esa manera nos permite mantener la objetividad en el análisis. Bien, esto que es una etapa 2 clara, vemos ahora cómo pues está totalmente extendido, muy lejos de la media de 20, el concepto de barrio sésamo que decimos siempre, ¿no? Para recordarlo. Nosotros abrimos posiciones cerca de la media de 20 y las cerramos lejos de la media de 20. Bien, dicho esto, es cierto que el IBEX está mostrando una fortaleza bestial, o sea, muy, muy, muy fuerte, incluso superior a otros mercados de referencia, y que ha llegado a uno de los objetivos, que es la zona de los 9.310. Hace 2 semanas, fijaros, había comenzado lo que parecía el comienzo de la inhalación, que sería totalmente lógica tras llegar al objetivo, y sin embargo, fijaros la vela de la semana pasada, continuidad alcista, continuidad alcista. Y esto se ha convertido en lo que llamamos una vela roja ignorada. En realidad, si este movimiento ocurriera cerca de la media de 20, sería lo que se dice en Estados Unidos un no-brainer, ¿no? Ni siquiera pensarlo, ni mirar, venga, adentro. ¿Cuál es la duda? ¿Cuál es la duda? Y además bastante.
que está ocurriendo lejísimos de la media. Fijaros dónde abre, dónde cierra el viernes, mirad dónde está la media, es una barbaridad de espacio y por lo tanto lo más normal es que estas rupturas, aunque todo, la verdad que si ves el gráfico así, apunta a positivo, a continuidad alcista, a mí me chirría un poco que esto tenga tanta continuidad alcista, ¿vale? Por lo tanto, desde el punto de vista teórico, debería haber continuidad alcista, no hay duda. La vela del viernes, la vela de la semana pasada es clara, además superando resistencia por poco, pero superando resistencia. Pero tengo serias dudas de que esto pueda mantener este ritmo y lo más normal es que más pronto que tarde venga un poco de inhalación. Un poco o mucho, no lo sé. Ya sabéis que el primer objetivo de toda inhalación tras un impulso alcista es lo que llamamos la zona de soporte menor, que sería esta de aquí, que sería, si empieza a bajar el precio en la inhalación, llamamos inhalación como la respiración, ¿no? Llamamos exhalación cuando se aleja el precio de la media de 20 e inhalación cuando vuelve el precio hacia la media de 20. Bueno, pues el primer objetivo de esa inhalación es la zona de los 9.000 puntos, más o menos, que es donde está el concepto de soporte menor, puesto que sería un mínimo relevante que está visitando un máximo previo, ¿vale? Un mínimo, una zona de mínimos, no tiene por qué ser relevante, ¿eh? Una zona de mínimos que está visitando unos máximos previos. Y eso siempre, siempre, siempre el primer objetivo de caída, ¿vale? Pues es una zona que tenemos que vigilar. No obstante, lo que digo, la verdad es que ahora mismo, de momento, tiene todo sesgo alcista, pero para mí algo no va muy allá, no es muy creíble. Vamos a ver en diario qué nos dicen. En diario, fijaros, tenemos marcadas las líneas de parada, las hipotéticas líneas de parada, ¿lo veis? Máximo relevante, y bueno, vemos cómo se para en ellas y cómo la semana pasada, pues tras comenzar la inhalación el viernes de la semana anterior, inmediatamente en la vela siguiente ya eliminó el 100% o el 99% de la vela previa. Estas dos juntas, si las juntamos y hacemos una sola, es lo que llamamos una bottom tail. Una vela, un martillo, que se suele decir, una bottom tail que nos sugiere que normalmente suele tener continuidad alcista. Vale, la continuidad alcista, me acuerdo que en la sesión del miércoles, de todos los miércoles nos reunimos las personas suscriptoras premium de Seed Mentor para analizar cómo va la semana y decíamos, hombre, llevas solo tres velas verdes en esta es la del lunes, esta es la del martes, esta es la del miércoles, llevas solo tres sesiones en esta exhalación y es posible que rompa la resistencia, pero ya no debería tener mucha continuidad. Y eso es justo lo que ha hecho. Fijaros, ha roto en la vela siguiente ya con un cuerpo muy pequeñito, lo que nos habla de igualdad de fuerzas entre los dos ejércitos, entre el ejército comprador y el ejército vendedor. Y en la siguiente empezó la inhalación. En la siguiente vela empezó la inhalación con un hueco bajista. Un hueco bajista que, ojo, ha sido otra vez anulado. Ha sido otra vez anulado, lo cual vuelve a ser un mensaje alcista. Vuelve a ser un mensaje alcista, es curioso. Si vemos esto, bueno, pues tal parece que tiene que tener continuidad alcista. Es verdad que el grado de penetración se ha quedado en el 50%, por tanto, bueno, no es tan potente, ¿no? Pero esto no deja de ser un mensaje alcista. Mi sensación, mi escenario, que vale tanto como cualquiera de vosotros, mi escenario es que no va a haber más continuidad alcista, no debería haber más continuidad alcista. Aquí va a intentar seguir hacia arriba, va a irse a los 9.300, a estos máximos, y ahí puede que tenga problemas. Más que nada por cómo veo Estados Unidos, por cómo vemos Estados Unidos, que luego Julio nos dará la visión, pero me da la sensación de que aunque parezca que nos vamos a ir arriba y que vamos a tener continuidad alcista, bueno, mi escenario a priori es de contención, más que de subida. ¿Cómo lo veis, Julio? Manu, ¿algo que añadir? ¿Una visión distinta? Sí, la verdad que estamos, yo creo, en una zona clave, ¿no? Zona de resistencia, que si te pones el mensual, Sí, vamos a verlo. eh, estaríamos también entrando en lo que sería ya en una etapa 2, ¿no? Sí, Ya, por correcto. la superación de esos Estos dos máximos máximos. relevantes, bueno, y que incluso si por proporcionalidad de impulso, pues Podría ser. tendríamos más continuidad, ¿no? Sí, Entonces, sí. bueno, no sé yo si ahora, si en semanal no tuviéramos continuidad, tuviéramos un descanso, no veo yo una inhalación muy Muy profunda, ¿eh? fuerte, muy fuerte. Sí, es verdad, en mensual es verdad que está girando, eso está claro, y de hecho ya consideramos etapa 2 porque ha eliminado dos máximos relevantes, y este, en la misma exhalación, entonces pasamos a etapa 2, tanto que ha obligado a las medias de 20 y de 40, fijaros,
a ponerse del lado alcista. Lo que pasa es que, claro, ya iba una subida, pues en los últimos 5 meses, en 5 meses lleva una subida del 30%, y lo más normal es que, bueno, pues más tarde o más temprano aparezca simplemente una consolidación. Es verdad que de momento hay fortaleza, ha llegado, mejor dicho, al siguiente objetivo, y en semanal, si la corrección es pequeña, pues fijaros, nos coincidiría con este posible retroceso hacia la zona de los 9.000, que sería una corrección muy pequeña y muy sana para el lado alcista. Pero lo que está claro, lo que yo tengo claro, es que esto no va a continuar así, ya lo digo de mano, vamos, no va a continuar así con esta verticalidad además, ¿no? Fijaros que si ponemos el grado de inclinación, estamos hablando de casi un 80%. Eso no es sostenible, eso no es sostenible. Tendrá que o bien consumir tiempo, que es una de las opciones, o bien consumir profundidad. ¿Para qué? Para que este grado de inclinación vuelva a lo que es la zona natural, ¿no? Que suele ser, ya sabéis, en torno a un 45 o un 60% de grado de inclinación. Venga, vamos a... Sí, Para mí la ¿algo que clave añadir? estará si supera o no el lunes los 9.362, que es el máximo del viernes. Estos Si dos, no ¿no? lo consigue, haciendo lo del D2 que hiciste la semana pasada, lo de Sí, la distancia de 2, sí, sí. se vería claramente cómo ya va disminuyendo y tendríamos que estar atentos para posible etapa 3. Claro, lo O que sea, está comentando, sí, sí, perfecto. Lo que están comentando Manu es uno de los conceptos que aprendemos, que es la distancia de 2, que es lo que llamamos la distancia entre la media de 20 y el cierre y la apertura en el día en el que hace máximo relevante, ¿no? Por ejemplo, por ponerlo en práctica para lo que lo veáis, este es un 4,16. La próxima vez que hace máximo relevante es este es un 2,57. Y y ahora sería si este se convierte en máximo relevante, estamos hablando no, ahí. sería la vela verde. La vela verde es la que Ah, es un tiene poquito más alta. Es un poquito por más un alta. puntito más. Ah, vale. Bueno, en cualquier caso es lo mismo. Vemos como hay un 4,16, 2,43, 2,32, que en realidad es menos. Estas distancias veis que va reduciéndose, ¿no? Pero además reduciéndose desde una manera objetiva. Hay hasta un 4,16%. Fijaros, hay un dato concreto. Por eso nos gustan a nosotros estas herramientas, porque son objetivas. Y todos los que la vemos, ahora mismo decidimos, oye, 4, 2,4, 2,3. Vemos como la fuerza está perdiendo el momentum, está perdiendo fuerza. Y eso también nos indica que en conjunto con la distancia, con la media de 20 en semanal, bueno, pues que podemos estar cerca del tope de esta exhalación en este marco temporal. Venga, vamos a saltar dentro del local market, ya acabamos de ver el IBEX y ahora nos vamos a ver cómo está Europa Index. Vamos a ver si ellos nos dan una visión distinta o refuerza esta posición. Fijaros, en marco temporal semanal, voy a eliminar un momento la de 20, la media de 20, fijaros, y aquí veis, yo creo que se ve perfectamente el ciclo de vida, ¿verdad? Etapa 2, etapa 3, etapa 4, el ciclo de vida con el que trabajamos continuamente, se ve perfectamente. Y ahora mismo, bueno, pues estamos en una etapa 2, clarísima, con, bueno, pues una exhalación y ahora está haciendo la siguiente exhalación. Parece que todavía le queda más de subida, por el concepto de proporcionalidad de impulsos, que el objetivo se puede llegar ahí a los 4.400, y de hecho, fijaros que una de las características de las etapas 2 con fuerza es que aparecen lo que llamamos las velas rojas ignoradas, ¿no? Que es una vela roja que aparece que en la vela siguiente es eliminada. Una vela roja que en la vela siguiente es eliminada. Es lo que llamamos vela roja ignorada. Ahora mismo también se encuentra pues a un 10% de la media, lo cual es una barbaridad para este índice. Es una barbaridad porque si cogemos cualquiera de estas, donde hay una etapa 2 robusta, en ninguna de ellas llega al 10%, ni mucho menos esa distancia. Cogemos cualquiera de las de aquí y no llega a ese 10%. O sea, estamos totalmente sobrecomprados en este marco temporal. Y bueno, aunque de momento el mensaje es alcista porque ha eliminado la vela roja, también me genera dudas de que vaya a tener continuidad directa hacia los 4.400. Me da la sensación de que se va a tomar algún descanso antes. Y eso apoyado también en la vela en el marco temporal diario. El marco temporal diario tenemos la estructura de etapa 2 alcista con la media de 20, aquí la veis, la media de 40 también aquí la veis, mínimos relevantes pues son crecientes, máximos relevantes vuelven a ser crecientes tras esta consolidación, aquí hubo dudas, pero en cuanto vuelve a arrancar en esta vela, en la del jueves 2 de febrero, pues vuelve a recuperar esa estructura de mercado alcista. Y ahora, cuidado, porque tenemos lo que puede ser un fallo de ruptura de continuación alcista, puede ser. Cuando rompe de verdad la resistencia es en esta vela,
y no tiene continuidad. Entonces, bueno, es verdad que la vela del viernes ha ido de menos a más, y según la bottom tail parece que pudiera tener continuidad en el inicio de semana. Y me pasa un poco como en el IBEX. Creo que va a empezar con relativa fuerza, subiendo, pero me da la sensación de que no va a poder con el máximo anterior y que va a consolidar un poco. Eso es lo que pienso para el Eurostoxx. Y si pasamos al DAX, vamos a ver algo, bueno, bastante similar, ¿no? Fijaros cómo, bueno, la etapa 2 es clarísima, ¿no? Ya media de 20 alcista, en marco temporal semanal me refiero, media de 40 alcista, rompe, hace una exhalación, ahora hace la siguiente, y ahora están empezando a aparecer las mechas por arriba, que vais a ver muy típicas en los principales índices americanos. Mechas por arriba, empieza. ¿Estos que son? Intentos de ruptura alcista, de continuidad alcista, en este caso, fallidos, ¿vale? Ya van dos. Cuando hay tres, cuidado que eso puede girarse. Si vamos al día, también destacar la distancia de 2, que es la distancia entre la media de 20 y el precio. Es un 8,97. Es muy grande, muy grande. Por lo tanto, estamos lo que conocemos como sobrecomprado, pero sobrecomprado de una manera objetiva, con un dato concreto. Si nos vamos al diario, lo que estamos viendo es ya una zona que podríamos incluso hablar ya de como si fuera una etapa 3, ¿no? Todavía es una etapa 2, estrictamente todavía es una etapa 2, pero ya empieza a tener una estructura de dudas, ¿no? Porque hay dos dudas, claramente. Una es esta, que es un fallo de ruptura de continuación alcista, rompe la resistencia, fijaros cómo rompe la resistencia ahí, ya se da la vuelta en el mismo día, y cuando eso ocurre, en cuanto pierde este mínimo, el objetivo pasa a ser la zona de soporte previo, que se vaya a los 15.200. Y realmente, ahí lo tenéis, en esta ocasión se ha ido en un día, otra vez se va en 2 o 3 días. Desde aquí aguanta zona de soporte, intenta ir arriba, no puede, se va arriba claramente, e intenta ir arriba y no puede. Y fijaros cómo tiene dos escapes alcistas fallidos. Cuando vemos dos escapes alcistas fallidos, lo más normal es que termine rompiendo por la zona de abajo. Es verdad que el viernes, que es la última sesión que tenemos, pues ha negado un hueco bajista, pero fijaros que el grado de penetración en la vela previa es nulo. ¿Lo veis? Es nulo. Y eso nos habla de, bueno, pues ha sido un rebote, pero no ha tenido mucha contundencia. Entonces, el escenario para mí es exactamente igual. Quizás una apertura, quizás un poquito alcista, intentando llegar a los máximos anteriores, pero no sé por qué me da que no va a poder con ello y que puede girarse. En el caso del DAX, la clave está claro que son los 15.250, por decir un número redondo. Pues una pérdida de esto a cierre estaría confirmando el comienzo de la etapa 3. Vale, dicho esto y viendo el montón de acciones que tenemos, vamos a ir empezando, pero antes quiero mostraros lo que llamamos el reto de la semana. Ya lo hicimos alguna vez, es algo muy rápido y muy sencillo, pero yo creo que nos puede servir para poner a prueba los conocimientos que vamos transmitiendo y ver si vosotros mismos los vais interiorizando, ¿no? Entonces, aquí hemos preparado uno, vamos a ver si lo pongo en pantalla. A ver. Creo que ya lo tenéis en pantalla, ¿verdad? Es el reto de la semana 8 y es muy sencilla. Consiste en poner un gráfico y os hacemos 2 o 3 preguntas sencillas sobre él. Y si os apetece y os gusta retaros a vosotros mismos o vosotras mismas, lo podéis comentar en YouTube, en los comentarios del vídeo, y luego ponemos la respuesta correcta. Esta se llama la acción Bridge Bio Pharma, obviamente del sector farmacéutico, del Nasdaq, como lo veis ahí sobreimpresionado. Y tenemos, como siempre, la estructura habitual, un gráfico semanal a la izquierda y un gráfico diario a la derecha. ¿Vale? Y entonces, sobre este gráfico, nos gustaría que respondierais las siguientes preguntas. Son preguntas rápidas y concretas. Primero, sabemos que ha roto resistencia de mucho tiempo, además una resistencia importante en este marco temporal con 1, 2, 3 toques. Es una resistencia importante, es lo que llamamos fase de transición A. ¿Cuál es el primer objetivo en semanal de este valor? Es un punto concreto, ahí no hay duda. Segundo, imaginemos que tenemos un enfoque de core trading, de largo plazo. ¿Es el momento de comprar en marco temporal semanal? ¿Sí o no? ¿Y por qué? ¿Vale? Pregunta sencilla, a ver qué os parece. Y la tercera pregunta va ligada al diario, vemos que está en una etapa 2 ya claramente. Fijaros, media de 20 alcista, media de 40 alcista, máximos relevantes crecientes, mínimos relevantes crecientes.
es la definición de una manera objetiva. Veis que aquí no hay ninguna línea de tendencia, porque eso es totalmente subjetivo. Aquí tenemos conceptos que tienen que ser objetivos, estamos obsesionados con eso. Y la pregunta ¿es el momento de comprar en marco temporal diario? ¿Sí? ¿No? ¿Y por qué? Si os animáis, comentarios de YouTube y los vamos resolviendo, los vamos comentando y los vamos viendo. Venga, dicho esto, volvemos al discurrir normal del resumen semanal del trading, Manu, y vamos a ver, pues bueno, unas cuantas acciones que nos habéis pedido. Empezamos por José, que nos pide situación de JDANET. Vamos a ver JDANET, a ver qué aspecto tiene. Vale. A ver, en semanal tenemos que venimos ya lo que consideraríamos una etapa 2 después de esto del acunamiento, haber superado los antiguos dos máximos relevantes y seguiría dentro del rango lateral marcado de hace un par de semanas, que hasta que no superen los 2,92 no veo recorrido hacia los 3,54. Si nos vamos a la parte diaria, vale, tenemos aún marcado lo de la semana pasada o la otra, no me acuerdo, que al final lo que esperábamos era la inhalación y a partir de la inhalación sería cuando sería para el momento de comprar para ir ya a buscar los 3,50. De momento, voy a borrar esto, a ver, se ha apoyado en zona de soporte. Vamos a ver si ha consumido. Vale, aún sigue en el límite este del 60%, así que ahora mismo la pega que tiene es que el patrón de compra 1 para comprar sería a partir de los 2,85 y el stop serían los 2,42, que esa es la pega que tiene en el sentido de rentabilidad-riesgo, pero sigo manteniendo lo dicho hace un par de semanas. Mientras respete los 2,42 seguiría viendo de ver el momento de entrar para posiciones alcistas. A ver en horarios si vale, en horario lo ha rechazado ya por debajo de la media de 200. Tiene que superar sí o sí la media de 200 en horario. Así que sería a partir de los 2,60 cuando ya miraría. Si a partir de la lunes cierra por encima de los 2,60, ya sería mirar cuándo podría hacer por el PC1, el patrón de compra 1, entrar. Es decir, si el lunes, por ejemplo, nos cierra en 2,60, el martes supera el máximo del lunes, ahí sería el momento de entrar. Con objetivo por los 3,50. Lo único que me chirría, eso sí que es verdad, que ahora mismo ya tenemos un doble máximo en la zona de los 2,85. Es todo por el tema del lateral que está haciendo en el semanal. Yo ahí mi principal duda es el rechazo que dices del viernes. Ha sido una vela que ha sido muy fuerte, dando entrada por patrón de compra 1 perfecto, y la ha eliminado en el mismo día. Y además el grado de penetración en semanal de la vela previa, que era potente alcista, pues se ha ido, ¿qué diríamos? Al 60, por ahí, más o menos. Por ahí. Esas son mis dudas, la verdad. Si se mantiene por encima de esos 2,42, que es la media de 200, pues bueno, todavía puede recomponerse efectivamente y hacer 3 máximos decrecientes, lunes, o sea, del viernes, el lunes y el martes, y a partir de ahí hacer un patrón de compra 1. Pero es verdad que la vela del viernes ha fastidiado bastante un aspecto que, bueno, podría ser bueno. Yo ahora, sí, hasta que no superara esos máximos no me complicaría, la verdad. Encima, medias juntas, o sea, a ver si eso lo que termina ayudándolo para romper los 2,85. Muy bien, venga, vamos a ver. Kikiri Miau desde Twitter nos pide entrada, nos pide para entrada de Green Energy. GRE, Green Energy. NRA, no. No, GRE, perdón, GRE, perdón, Green Energy. GER. No, al revés, GRE. Ah, vale. Ahí está. Ah, Green, vale, Energy, vale. Vale, vamos a ver. En semanal hemos visto ya lo peor, con un doble mínimo que tenemos de hace un par de semanas, que tendríamos aquí. Ha hecho la exhalación hacia la zona objetivo, el máximo relevante, y ahora ha empezado a hacer la inhalación. Tal vez lo que tengamos ya esta semana es el acunamiento, excepto que no es el ideal, que es plano, no con la media de 20 alcista, o sea, alcista con cierto grado de inclinación, pero bueno, sí, tal vez hayamos visto ya lo peor. Si nos vamos por la parte diaria,
venimos de una etapa 2, tenemos una etapa 2 prácticamente nube, ha perdido el mínimo y estoy viendo zonas de soporte. Como no pierda los 30-50, la verdad que tendría más recorrido bajista. Entonces, lo que diría es ver si llega a esta zona de aquí, que es la zona de congestión, y se detiene y a partir de ahí da el momento de entrada. El problema que le veo a esto es que aunque dé el momento de entrada, resistencias va a haber en los 34,50, la media de 200 debería ser mantequilla porque ya lo he tocado una vez y superarla, pero a veces ya empieza a impedirlo. Ya el impulso, es cierto que este estaba lejos de la media de 20, un 6%, pero ya lo he perdido y por proporción de impulsos llega, es que aquí ahora mismo no podría indicarlo. Entonces lo que le diría es, ojo con que no pierda la zona a los 30-50 y si no la pierde la respeto por patrón de compra 1, que sería por ejemplo el lunes al superar el máximo del viernes, tener claro que un 6%, 10%. Este es el recorrido que le veo y que no pueda ser que esté entrando ya en una etapa 3 para así tener un rango a un lateral y caer un poco más. O sea, no estuviese la media de 20 plana, estuviese ya con cierto grado, sí que diría, entraría convencido, pero estando así lo veo que tal vez incluso pueda caer un poco más. Más que nada por el movimiento tan fluido que tiene después de esta zona. Yo el resumen que haría de esta sería, vale, teóricamente, por patrón de compra 1, podríamos entrar si supera, como decías, los máximos del viernes y del jueves, pero acordaros, nosotros tratamos de encontrar en acciones por un patrón, efectivamente, el que sea, el de los que aprendemos, el que sea, pero que cuando mires hacia la izquierda, en el precio, no haya muchas resistencias. Es decir, esto es como si abramos una portilla de un prado, del campus, y lo que buscamos es que haya, bueno, pues una pradera enorme, ¿no? Para correr. No que nada más entrar nos encontramos con una montaña tremenda. ¿Vale? Entonces, eso es lo que buscamos. Y en este caso, nada más entrar en el patrón de compra 1, me parece a mí que abrimos la portilla y nos encontramos con, pues eso, montañas, ¿no? Bien sea, llámense montaña, la media de 200 plana, que depende cómo suba hacia ella, pudiera actuar como resistencia o el techo ese más o menos redondeado que se encuentra, ¿vale? Por lo tanto, no sé, creo que seguramente es más fácil encontrar mejores opciones de entrada. Y Otra, un sí, inciso más, y rápido. Al final lo que decimos es, cuando supera una resistencia, en este caso un máximo relativo, tiene que tener continuidad. Si no la tiene, normalmente va a visitar zona de soporte. por Aquí cierto, tenemos un semanal que lo intenta, no puede, no tiene continuidad, se tiene que ir a visitar soporte. Soporte al final es congestión, mínimo o gap. En este caso, la congestión estaría en la zona de aquí. Tenemos en la zona 29,70, 29,5. Entonces, creo que va a seguir cayendo más. O sea, los 30-50 los veo cayendo para abajo. ya que estamos, explícales el concepto de corredor cansado en semanal, por favor. En el semanal, Mm, este de aquí sí, sería. Entonces, al final es que cuando vamos a superar resistencia, en el caso de posiciones alcistas, lo que queremos es que inicie el movimiento cerca de la resistencia, no desde el origen, que en este caso teníamos aquí un mínimo relevante. Entonces, lo que suele pasar es que cuando llega ya ha perdido tanta, o sea, ya ha hecho tanto recorrido que cuando llega el momento lo que suele hacer es no tener esa continuidad. Tú lo que explicas en el caso práctico es el del corredor, del 100 metros vallas, o que era, mm, que no es lo mismo superar en 100 metros vallas, intentar superar en los últimos 10 metros esa resistencia que si hubieses corrido solo 20 metros. claro, Algo es lo que siento llamamos el como. concepto del corredor cansado, cuando viene desde tan abajo, que al final es un símil de la gasolina, ¿no? Del dinero que se tiene que meter para conseguir esas tres velas tan potentes alcistas y que cuando llegas a resistencia, sí, consigues superarlo, pero estás agotado inmediatamente, luego te das la vuelta. Entonces, cada vez que veáis una ruptura de resistencia, si el movimiento hacia ello ha nacido muy lejos de esa resistencia, ¿va a romperla? Sí. Y entonces hay mucha gente que piensa, está rompiendo resistencia, es el momento de entrar. No, 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 porque lo más normal es que consigas romperla y nada más romperla, entras y ¿qué hace? Se da la vuelta.
Y ahí es cuando vienen los pensamientos de, joder, joder, parece que tengo una cámara que me están viendo el show de Truman, que entro yo y se da la vuelta. No, lo que está ocurriendo es que no estás leyendo bien el mercado, ¿vale? Y este es un pequeño truco que os puede ayudar a alinearos más con el mercado. Venga, seguimos con la siguiente. Después de Green Energy, también Kiki Miau nos pide entrar también para Acciona. A ver si Acciona lo vemos más claro que Green Energy. Vale, a ver, voy a limpiar porque esto ya es bastante antiguo. Tenemos lo que podría haber sido una etapa 4 y ahora mismo estaríamos en lo que es una etapa 1, que hasta que no supere la cota de los 192 no entraríamos en lo que es una etapa 2. Parece ser que empieza a hacer el acunamiento. Aquí sí que aún seguía plano. Ahora empieza un poco a tener cierto grado de verticalidad, pero de todas formas, hasta que no supere los 192, no lo veo. Para ir al siguiente objetivo, que serían los 211. En el plano diario, un barullo. Al final lo que tenemos aquí es un rango lateral, desde los 192 hasta los 171 y sí que es cierto que el viernes parece ser que podríamos tener el lunes una bottom tail encubierta, es decir, que el lunes tenga continuidad y aquí no se esté haciendo una bottom tail encubierta con las medias tirándose a juntar y a partir de ahí sería el momento de mirar de que si supera los 192, mirar de entrar. Si sobre todo esto es viernes, lunes, martes, miércoles, que serían 3 velas, nos haría aquí un mínimo creciente, mínimo y aquí otro mínimo, y a partir de ahí sí que sería el momento entonces de incorporarse. Pero esto posiblemente hasta final de semana no lo veo. Y solo a partir de superación del 192, la vería para posiciones alcistas. Yo mi duda en semanal es que casi veo más una 3 que una 1. Una etapa 3 que una 1, ¿no? ¿Dónde ves la 4 ahí? No sé si esto al Ahí, final ahí. de aquí Bueno, no llega a igual. perder los dos porque Claro, está por eso, justo en por el eso. límite. Eso es, por eso. Yo casi veo más una 3 que una 1, la verdad. Veo que lo que está haciendo ahí es un techo, es un techo. Es verdad, porque hay veces que los mínimos relevantes, si hay muchas mechas, nos pueden llevar a esa confusión porque es una obviedad que el mínimo relevante que tú marcas como comienzo de etapa 4 es más bajo que el anterior, ¿no? Eso está claro. Pero fíjate cómo los cierres no son por debajo. Entonces, por eso yo me inclinaría más por una 3. No obstante, la conclusión, independientemente de eso, es la misma. Solo interesante si vemos que se asienta por encima de 192. Si no, desde luego no es interesante. Venga, Luis, nos pide de óleo. Nos pide de óleo. En este caso no dice de entrada, sino que dice que está dentro, ¿vale? O sea, está dentro del valor. Así que vamos a ver qué pinta tiene. Vale, por lo peor parece ser que ya ha pasado con este doble mínimo que tenemos en el semanal apoyándose en la media de 200. Ha empezado la exhalación superando el antiguo máximo. Voy a dejarlo ahí para que se vea mejor. Aquí lo tenemos, los 0,27 con rechazo, pero que no ha tenido continuidad bajista. La media de 20 se está alcista y con cierto grado de inclinación. Tiene pinta de todo esto de un patrón 1, 2, 3, 4, 5, la verdad, porque encima tenemos aquí 3 mechas por arriba que no he tenido continuidad, entonces lo que tendría claro es que no dejaría perder los 0,26, que fue el mínimo de estas 2 semanas. Si supera los 0,28, recorrido fluido hacia la siguiente zona que va a ser a 0,31, más o menos. Si lo vamos por diario, posible patrón blast, estoy viendo, con la media de 200 deteniendo, pues sí, le diría, si está dentro no dejaría perder los 0,26, ese sería el margen que tendría. Y si termina superando la media de 200, pues el siguiente objetivo va a ser la zona de los 0,31. Muy bien. Vale. Venga, vamos a ver otra acción también del mercado español, también de Luis, y también está dentro, que es Giga. Giga, como suena, Giga Hosting. Giga es hosting. Giga, con 2 Gs. Esta tiene toda la pinta que va a caer más. A ver, en el plano semanal tenemos ya una etapa 4, veníamos de una etapa 3, al perder estos mínimos esta semana estaríamos en una etapa 4.
techo redondeado viniendo desde un movimiento desde origen, prácticamente, entonces lo suyo es que se termine recuperando y encima con un techo redondeado la veo cayendo primero a los 8,60 y el siguiente, si no llegara a los 7,40, se acercará. Si nos vamos al diario, esto no, por lo que veo no tiene volumen. Lo mismo que en el semanal prácticamente. Tal vez a lo mejor ahora por el tema de Blast haga el pullback hacia la media de 200, pero la veo cayendo hacia la cota de los 7,60, 7,50. Claro, Entre esta semana y la estaba que viene, mirando, al menos. estaba mirando el volumen medio y son 8.000 títulos, lo cual, claro, es un problema. Este tipo de acciones para nosotros, o por lo menos para nuestro enfoque, ¿vale? Todo aquel que no tenga 300.000 títulos de volumen no es interesante para nosotros, de volumen medio. Y también depende bueno, el capital permanente, ¿no? El volumen y precio. Bueno, yo de aquí destacar varias cosas. Cada vez que veáis un techo de ese calibre, en semanal, por ejemplo, ese techo, hay una frase en Estados Unidos que lo resume muy bien. Cuanto más grande es el techo lateral, más grande es la caída. ¿Vale? Que es de bigger the top, de bigger the drop. Por lo tanto, la ruptura de esos dos mínimos relevantes que señalaba Manu, como máximo ese sitio nos debería haber sacado del valor. ¿Vale? Y siempre estamos buscando. Ayer comentaba en el curso de básico que teníamos, siempre estamos buscando el indicador mágico, el patrón que nunca falla, el gurú que siempre acierta. Y realmente el santo grial de la bolsa, de mantenerte, de la inversión sostenible en la bolsa, es mantener las pérdidas controladas. ¿Ok? Eso es realmente el santo grial de la bolsa. Dejaros de buscar eso, el indicador mágico que os va a dar la señal en el momento adecuado y automático. No existe. No existe. Entonces, la conclusión a la que hemos llegado mucha gente tras muchísimos años en el mundo de la bolsa es eso. Oye, sé capaz de mantener las pérdidas controladas. Tú falla lo que tengas que fallar. Esto no sé, no es una competición de aciertos. Tú falla lo que tengas que fallar, pero cada vez que falles, que tu pérdida sea esta. ¿Por qué? Porque cuando aciertes, tu ganancia va a ser muy grande y te va a permitir cubrir varias de esas pérdidas. Claro, si hacemos lo contrario, es decir, si permitimos que una acción como Giga, ¿de cuánto es el movimiento de la semana pasada en esa vela? Si permitimos que ya nos pierda un 11,42%, aunque luego recupera un poquito, un 11,42% en un día, en una semana, bueno, pues al final estás permitiendo, y además con los visos de continuidad bajista que tiene, estás fastidiando tu cuenta, estás fastidiando tu cuenta de una manera, estás haciendo justo lo contrario a lo que debes hacer. Estás siendo permisivo con las pérdidas y seguramente luego cuando ganes un 4 o un 5 enseguida cierras por miedo, ¿no? Si eres de estas personas, que yo fui uno de esos, sin duda alguna, eh, eh, lo estás haciendo justo al revés. Piénsalo, dale una vuelta y yo ya sé que hay que hacer un clic mentalmente, porque hay gente no, hay gente no, de inicio yo creo que todos los inversores o todas las inversores que estamos aquí, nos fastidia, por no decir una palabra más fuerte, nos fastidia que nos salte el stop y perder ese 6 o ese 7%. ¿Ok? Es verdad que nos fastidia, a mí me fastidiaba y me fastidia. Pero, fijaros, y esto que voy a decir es un poco friki, ¿eh? Ahora cuando me salta un stop, me sigue fastidiando, ¿para qué lo vamos a decir? Pero tengo un cierto regusto de satisfacción. Y dirás, joder, ¿qué me estás contando, Juan? ¿Qué hago la madre? ¿Cómo vas a tener satisfacción si has perdido un 6 o un 7%? La realidad es que tengo esa satisfacción dentro del cabreo, por llamarlo de alguna manera, porque estoy cumpliendo mi plan de trading. Estoy cumpliendo mi plan de trading. Y sé que en el largo plazo, esa pérdida pequeña no me va a suponer gran cosa. ¿Eh? ¿Por qué? Porque luego, con que acierte una, le voy a sacar el doble o el triple de esa pérdida. Y me va a cubrir, pues, dos o tres pérdidas. Me va a permitir seguir en el mercado. Pero claro, ¿qué pasa? Si realmente tú tienes una pérdida de una acción en la que tienes un 40%, pues olvídate. Recuperar eso, bueno, se puede, en bolsa se puede todo, pero es difícil. ¿Vale? Por eso es muy importante la gestión de stops y la gestión adecuada de stops, no ponerlo por ponerlo. Hay que ponerlo donde hay que ponerlo y la gran mayoría de las veces te protegerá y algunas veces te saltará también y luego irá en la dirección que tú estimabas. Claro que sí, por supuesto que sí. Pero ese es el salvavidas, ese es el salvavidas
que siempre tienes que tener dispuesto para protegerte de casos como el de Giga. Oye, mira, dime. A raíz de lo del techo redondeado, han Sí. pedido, porque así me viene en mente, técnicas reunidas Pues o... mira, es la siguiente que me toca. La siguiente que tenemos es Daytrader a través de Twitter nos ha pedido la situación de técnicas reunidas. Así que mira, Vale, pues enganchamos por perfectamente. lo de... A ver, espera. Por lo del Perfecto. techo redondeado, ¿vale? Sí, Que me sí, acuerdo que esto pasó en técnicas reunidas. ajá. Eh, Mira, aquí tenemos el caso del techo redondeado en técnicas reunidas, Ujú. en el semanal en su día, y aquí tendríamos lo del suelo redondeado hace menos tiempo. Fíjate, a mí me gusta esto porque es la bolsa simétrica, ¿no? Los conceptos son simétricos, la bolsa es simétrica. Los conceptos que aprendemos para el lado bajista son aplicables para el lado alcista. Dale, mano. Vale. Técnicas, tendríamos una etapa 2, un mechita por arriba en semanal. Vamos a ver si es porque ha llegado a lo que sería la resistencia menor. Ujú. Vamos a ver en diario cómo está, porque si no es el siguiente objetivo, ya va a ser la zona de la media de 200 de los 12,50, más o menos. Si nos vamos al plano diario, tenemos una etapa 2. Intentó, pero no pudo, ha tenido rechazos esta semana. Entonces, lo que ahora debe ser es, a raíz de la vela del viernes y el rechazo, que se vaya a visitar la zona de soporte, que es en la zona de los 10,50 más o menos. Y lo que diría es, si está, imagino que esta semana hará el rango lateral, desde la zona de los 11,20 hasta los 10,50. Entonces, si esto lo puedo agarrar, así. Si pierde 10,50, ya ir a visitar cotas de 10, 17, 10, los 10, que sería al final, eh, incluso los 10 y pico, sí, porque mantendría el rango lateral en el semanal. Así que sí que puede ser que, sí, esta semana lo que lo veo será esto, el rango lateral visitando esta zona. Para en el semanal lo que creo que pueda estar haciendo es el rango lateral esperando la media 20 para hacer un patrón de ruptura a continuación alcista. Consumiendo tiempo, ¿verdad? Entonces, Ujú. no, Consumiendo por tiempo. timing no lo veo para posiciones hasta que supere esto y creo que no va a suceder al menos esta semana, sino que lo que veo es que va a ser al final un rango lateral dentro del plano semanal y diario. De hecho, el jueves tenemos un fallo de ruptura de continuación alcista, ¿no? Mm. El, el- el- Entonces, el- el propio ir a jueves. visitar aquí. Eso es. Y lo más normal cuando hay un fallo de ruptura de continuación alcista es que se vaya a la zona del soporte previo, que es justo la que acaba de marcar Manu en pantalla. Perfecto, venga. También Day Trader desde Twitter nos pide tubos reunidos. Vale, vamos a ver. Tubos también hemos visto ya lo peor, mínimos crecientes, máximos que vamos a tener crecientes. Entonces ahora llegó más o menos a una zona de congestión que tenemos aquí. Lo que debería empezar es la inhalación. Encima, si vamos por proporción aquí también, más o menos, sí. Lo suyo es que haga lo que es la inhalación hacia la zona de soporte menor, que será la zona de los 0,31. Si nos vamos al diario, efectivamente nos dejaría perder la zona de los 0,32,5, porque si no se va a ir a visitar la media de 200. Y lo que sería para un patrón de ruptura de continuación alcista es si supera los 0,35, a ver, de aquí a aquí es un 6,5%. Entonces, por encima está un 5% de la media de 20 sesiones. No la veo para esta semana para posiciones alcistas. Más que nada, sí, porque tendría que superar la zona de los 0,37 para entrada y tendríamos toda esta congestión. Entonces, la única forma que veo para entrar yo es para dentro de un par de semanas que cayese la media de 200 en el diario. Daría tiempo a que en el semanal la media de 20 se acerque. Entonces, para mí la parte ideal sería que bajase un poco hasta aquí, la media de 20 se acercase a ella y a partir de ahí sí que buscaría el patrón de compra 1. Hasta entonces, más que nada, por esto, hasta que tendríamos ahora mismo la resistencia de los 0,3680 y luego toda esta congestión que tenemos en la zona de los 0,39. Entonces, es la pega que le veo para las posiciones alcistas si diese el lunes el patrón de compra 1 al superar los 0,34 o 50.
Claro, ahí hay un patrón de compra 1 con retest, ¿no? En marco temporal diario. Muéstrales, vamos a suponer que trading ficción, muéstrales si, exacto, ya me lees la mente. Si perdiera los 0,32, vamos a suponer que pierde los 0,32. ¿Cuál sería el objetivo del movimiento de caída? En teoría, esto copiamos. Eso es. Llegamos en el máximo que tendríamos aquí, que será máximo relevante, o sea, tendrá una flechita como esta, si no Correcto. supera el lunes esto, lo Ujú. tendríamos y posible zona de caída al final va a ser, pues, aquí la zona de los 0,30, que Correcto. tendríamos soporte mayor encima. Eso es lo que llamamos el concepto de la proporcionalidad de los impulsos, que funciona muy bien cuando hay un fallo de patrón de compra 1. Es decir, patrón de compra 1 es que se nos cae hacia la media, arranca y no tiene la continuidad que esperamos alcista y pierde la zona de soporte previo. Entonces, utilizamos este concepto que es muy útil. Vale, venga. Jordi, nuestro suscriptor, Jordi, nos pide Fluidra. Vamos a ver cómo está Fluidra. ¿Vale? Mm, Vale, mm. vamos a ver. En el semanal tenía marcado esto, que era lo que esperaba. De momento seguiría haciendo esto de aquí. O sea, esta semana al final lo que ha estado es lateral en la parte del soporte. Ahora veremos en el diario cómo está. Pero entonces lo que espero en el semanal es que haga un poco este movimiento. O sea, mantengo lo de hace, no sé si una semana o dos. Y en la parte diaria, más o menos lo mismo. A ver, mientras no supere la media de 200, voy a dejarlo limpio para que se vea. Vale. Ya tendríamos una etapa 3. Ha consumido 90% del impulso anterior. Ha cerrado el gap. Y a partir de ahí, creo que si no supera el máximo del viernes, es decir, la media de 200, lo suyo es que vaya a caer hacia la zona de los 14,80. La veo así. Si no supera la media de 200, la veo Sí. en esta zona. Está en un momento delicado esta acción. Tiene que mantener sí o sí la zona de soporte previo, porque como no lo haga, estará confirmando el fin de etapa 2 alcista, estaríamos en una 3 y luego para comenzar una 4. Además tiene recorrido fluido para abajo, para abajo. Así que, claro, la vela de la semana previa, no de esta semana pasada, de la anterior es demoledora, es una envolvente clarísima, la roja fuerte. Es verdad que de momento no ha tenido continuidad, entonces, bueno, todavía nos da ese aire, digamos, ¿no? Pero como pierda el mínimo como pierda el mínimo de esa vela roja, cuidado que tiene recorrido bajista. Entonces, para mí esa sería la línea en el suelo, nuestra línea en la arena total, total. Vale, también Jordi nos pide Solaria. Vamos a ver cómo está Solaria. Vale. Solaria, vamos a ver, mira, por tema de impulso se ve, más o menos. Al final, para poder salir en objetivos, ¿vale? O sea, sí que se ve hasta incluso el objetivo. Llegó, empezó inhalación. Mantengo lo dicho, no sé si cuándo fue. Supongo que hace 4 semanas. La inhalación hacia la zona de soporte menor, esperar que la media de 20 se ponga alcista y a partir de ahí buscaría el patrón de compra 1 para entonces incorporarme para ir a objetivo 20,38 y luego ya a cotas superiores. Si nos vamos al plano diario, de momento está cayendo voy a limpiarlo todo para que se vea ya a partir de esta semana, respetando la zona de soporte menor que tenemos aquí. Si respeta esta zona de aquí, si no va, o sea, como pierda el mínimo, la siguiente cota ya tenemos aquí el gap en los 17,50, 17,31 y el siguiente 16,87. Entonces, por la parte bajista le veo poco recorrido y va a tener muchas zonas de soporte, que sí que cuadraría un poco con el semanal, que estaría esperando la media de 20, que incluso ya tendría cierto grado de inclinación para ir, a partir de ahí, buscar un patrón de compra 1. Entonces, en la parte diaria, ¿qué pasa? Ahora mismo estaríamos en una etapa 3. Es cierto que no tenemos mínimos relevantes en ninguna zona porque al final no hay 3 días que sean superiores al anterior. Por eso aún seguimos teniendo máximos crecientes, hay mínimos crecientes, tendríamos esta semana.
pero para lo que sería un patrón de compra 1, yo esperaría a que lo superase en el semanal. Así ya tendríamos aquí en el diario que se hubiese revertido a la posición alcista. Sí, Entonces yo esperaría a ver que se hiciese un movimiento de giro a partir de esta zona de aquí. yo hay una de las claves para saber el momento. Nosotros operamos en el lado alcista cuando el precio está por encima de una media de 20 alcista. Y fíjate cómo está la media de 20 en diario. Está claramente bajista. Por lo tanto, salvo que fuera un patrón explosivo, que son los que aprendemos para movimientos contra tendencia, cosa que no es el caso, esta todavía está temprana, tierna, podríamos decir, ¿no? Puede darse ese giro en Solaria, sí, desde luego, pero antes debería el precio consolidar, superar la media de 20, superar la media de 20 y consolidar por encima de ella. Es decir, no la veo para esta semana todavía. No. No la veo. Venga, vamos a por las tres últimas del mercado español. Trader79 desde Twitter nos pide Endesa. A ver cómo está la situación de Endesa. Bueno, Vale. bueno, Voy a bueno. limpiarlo para que se vea mejor. Al final lo que tenemos... Vale. Esta semana lo que nos ha dado un patrón de compra 1 al superar la semana anterior. Media de 20 alcista, ya con cierto grado de inclinación. Al final tenemos un envolvente que ha consumido las anteriores 5 o 6 semanas. El siguiente objetivo va a ser la zona de los 19,20 y cuando lo supere los 20 euros. Si nos vamos al plano diario, vale. Medias juntas, pero que no se cortan, que esto es positivo para el lado alcista, para tener esa explosión de movimiento alcista. Entonces, realmente la entrada era el viernes con vela roja ignorada. Entonces, ahora mismo ya para entrar no la veo por el tema de tener una resistencia cerca. Entonces, lo suyo sería esperar que lo supere, haga en el miércoles la inhalación y a partir de ahí buscaría el momento de entrada para el siguiente objetivo, que sería en la zona de los 20 euros. Entonces, por timing esperaría más o menos puede ser que al miércoles. Sí, está muy bien el concepto de las medias que se juntan, pero no se cortan en diario. ¿Lo veis ahí? Dale un poco de zoom para que se vea bien. Ahí, ¿lo veis? ¿Veis cómo las medias se van, confluyen, pero no se llegan a cortar? Y a partir de ahí, eso nos pone en alerta y nos dice, uy, espera, espera. Aquí puede haber un movimiento alcista interesante. ¿Cuándo es el movimiento alcista el momento de subirse a ese hipotético movimiento alcista? Bueno, pues cuando veas un movimiento de precio, en este caso hacia arriba fuerte, que lo que va a hacer es, evidentemente, empezar a separarlas. Y eso ha ocurrido, como decía Manu, el viernes, que era el momento de entrada. Vale, va a tener continuidad, tiene toda la pinta de tener continuidad, sí, pero ya empezamos a estar un poco lejos de la media, por lo tanto habrá que esperar a ver el timing adecuado. Dos últimas, también Trader79, Mafre. A ver, vale, voy a marcármelo. Lo veo este. 1,93 ya la ha pasado y la siguiente va a ser las 2,03 entonces. Vale. Bueno, voy a marcarlo por si acaso, que vendrá mejor. Vale, esta semana ha llegado al objetivo de los 1,94, por tanto esta semana debería tener continuidad porque si no la tiene la continuidad sería irse a visitar zonas de soporte. Si nos vamos al plano, a ver, medias alcistas con mechas, vale, sí que tiene toda la pinta de que pueda ir a visitar la zona de los 2,03, que aquí ya sí tenemos dos máximos y para mí es zona de que si llegas de salida, si estoy dentro, la verdad. Si nos vamos al diario, tenemos una etapa 2 que el lunes superó con una gran vela sólida y hueco profesional la resistencia y ahora mismo lo que estaría es consumiendo tiempo. Entonces, esto podría considerarse incluso un patrón 1, 2, 3. Bueno, ya en este caso patrón vela de arranque, las inside bar, que sería esto de aquí, y en el momento que entonces tendríamos el stop, por ejemplo, si el lunes superase la resistencia de los 1,98, con stop en la zona de los 1,92,6. Es el único momento que entraría. Es decir, si esta semana en la parte diaria consume tiempo dentro de este rango lateral que marco y supera los máximos. Superando los máximos sería para ir a visitar los 2,3 y con stop los 1,92,6. Porque si pierde los 1,92,6,
lo suyo es que se vaya a visitar la zona de soporte que va a ser el 1,88. Vale. Venga, y finalizamos el local market con una petición de invirtiendo en bolsa, también desde Twitter, que es de óleo. De óleo. ¿De óleo? No Ya hemos lo hemos visto. visto, ¿no? Sí, No, hoy no. ¿no? Sí, No, Ah, sí, no. no. Sí. Lo de los 0,26. sí. Mm. ¿Ah, sí? Ah, pues sí, nos lo había pedido Luis, tenéis toda la razón. Me lo había apuntado 2 veces. Vale, perfecto, venga, pues nada, listo. Con esto cerramos entonces el mercado local market, y nos saltamos, Julio, a ver cómo nos va el USA Index. Vamos a ver cómo están los principales índices americanos. Ya sabéis que vemos siempre tres, ¿no? Somos el Standard Poor's, vemos el Nasdaq y el Russell. Todo tuyo, Julio. Vale. Bueno, aquí vemos ya el SP. Bueno, veníamos comentando semanas atrás, bueno, que esta rotura de resistencia que teníamos aquí, quizás le iba a costar tener más continuidad, bueno, por el tema del corredor cansado que conocemos, y ya vemos cómo empiezan a aparecer las mechas por arriba, ¿no? Lo cual nos sugiere, bueno, de que esta inhalación tenga algo más de continuidad, ¿no? De momento, bueno, no es nada preocupante, mientras que se sostenga en torno a la zona del 40-60, incluso esta zona de por aquí, pues sería perfectamente sana para tener continuidad a la etapa 1, hipotética futura etapa 2, ¿no? Que tengamos, ¿no? Si nos vamos al diario, bueno, mantenemos etapa 2 de momento, menos aquí. La clave yo creo un poco en esa continuidad semanal la vamos a tener yo creo el lunes, ¿no? Con esta doji que tuvimos aquí, bueno, si nos da un nuevo patrón de compra uno, aunque bueno, esta doji no es tampoco muy segura, ¿no? Para el lado alcista, porque bueno, el grado de penetración en la vela previa fue nulo, por lo cual, bueno, quizás no funcione este patrón de compra uno e iniciemos lo que sería ya una etapa 3, ¿no? Una etapa 3, bueno, y que se venga a la siguiente zona de soporte en torno a la zona de los 4.000, ¿no? ¿Vale? Que cuadraría un poco con lo que comentamos en semanal, ¿no? Se venga a esta zona de congestión, bueno, y que ahí sí sea el momento interesante, ¿no? Si nos vamos al Nasdaq, pues muy similar, ¿no? Y vemos que también empiezan a aparecer las mechas por arriba, bueno, lo cual nos sugiere de que esta inhalación que parece que ha iniciado tenga más continuidad. Igualmente, ¿no? Mientras que se sostenga en la zona del 40-60, bueno, pues no sería nada preocupante, ¿no? Eh, si nos vamos al diario, pues exactamente igual que el SP, ¿no? Continuamos con una etapa 2, ¿vale? Pero bueno, ya probablemente el lunes tengamos ya máximos relevantes decrecientes. Bueno, y la clave va a estar un poco en si esta doji del viernes, bueno, el patrón de compra uno que nos diera tuviera o no continuidad, ¿no? En caso de no tenerla, bueno, lo normal es que se venga a su siguiente zona de soporte en torno a los 12.000, bueno, pues justamente coincide con la media de 200 que se apoya ahí, y esta sí que sería ya una zona interesante para buscar posiciones alcistas en el caso de que se diera el giro, ¿no? ¿Vale? Y por último, si nos vamos al Russell, ¿vale? Vemos un poquito de diferente, ¿no? Bueno, el Russell venimos comentando ya hace tiempo que iba un poquito más adelantado, ¿no? Que el SP y que el Nasdaq, ¿no? De hecho, aquí, bueno, ya incluso podríamos hablar ya de una etapa 2, ¿no? Casi, ¿no? Incipiente, ¿no? Bueno, pues ya la etapa 4 finalizó aquí con este doble mínimo, ya aquí tendríamos una etapa 1, bueno, ya este máximo relevante que se ha superado, bueno, y que ahora estaría un poco actuando de soporte, ¿no? ¿Vale? Aquí, bueno, las mechas que aparecían en el SP y en el Nasdaq aquí no aparecen, con lo cual bueno, vemos algo más de fortaleza, ¿no? Si nos vamos al diario, pues igualmente, ¿no? El patrón de compra uno que tuvimos, de momento, bueno, pues sigue funcionando y aquí las mechas las vemos por abajo, ¿no? El precio parece sostenerse perfectamente sobre la media de 20, bueno, y esto parece que pudiera tener más continuidad, ¿no? Si no fuera así, bueno, la zona clave de soporte sería la zona de los 1900 y quizás ese sea el momento de buscar posiciones alcistas nuevamente si finalmente nos hace el retest aquí, ¿no? ¿Vale? Es curioso que el mensaje de las acciones de mediana capitalización es totalmente distinto al de los blue chips. Ujú. Parecen que, bueno, tienen más fortaleza, parece que están mostrando
al menos en lo que se refiere a esta inhalación, ¿no? Sí, sí, está claro. Sobre todo el detalle de las mechas es clarísimo en ambos escenarios. Sí, sí. Perfecto. Venga, pues visto esto, que tal parece que puede haber una inhalación en mercado americano, es un poco en lo que basaba que mi escenario en IBEX 35 y en el local market, en Eurostoxx y DAX, de que lo que parece esta semana, un cierre de semana fuerte, que parece que va a tener continuidad alcista, en base a esto que acaba de comentar Manu, es donde genera mis dudas, ¿no? De que pueda ir muy arriba y que lo más normal igual es que no podamos superar máximos previos y consolidar un poquito. Venga, vamos a ver las distintas acciones. Déjame compartir pantalla. Vamos a ver las distintas acciones que las vamos comentando entre los tres que nos han solicitado. También son unas cuantas en el mercado americano. Cada vez la gente pues opera más en en el mercado USA. Y vamos a empezar. La primera nos la pide, a ver si lo pongo. Déjame ver un momentín. Sí lo estamos viendo, que creo que no, que creo que no. Ahí va, ahora creo que sí. Y ahora le doy aquí, compartir pantalla y me confirmáis, creo que ya lo estamos viendo. Ahora sí. Venga, perfecto. Vale, pues nada, empezamos. La primera acción que nos pide, en este caso es José, el suscriptor es José, es HPE, Hewlett Packard, muy conocida, y vamos a ir analizándola. Bueno, marco temporal semanal. Marco temporal semanal, vale, ya tenemos una etapa 2, la media de 20 alcista, media de 40 alcista, que es un poco más gruesa. Siempre me dicen, oye, ¿por qué usas media de 40 y no media de 50? Me da exactamente igual, no pasaría nada, ¿vale? Media de 40 y luego la media de 200 en azul sí que la suelo tener ahí fijada, ¿no? Son medias móviles simples, que es otra de las preguntas que nos soléis hacer. No nos complicamos mucho la vida. Bueno, vamos a ver, ¿cómo está esto? Bueno, a ver, yo lo que veo aquí, bueno, pues es evidente, una zona de resistencia muy potente, ¿no? Donde ya ha tocado en, yo diría, casi 3 o 4 ocasiones, en torno a los 17. ¿Y ahora qué está haciendo? Fijaros, cuando veáis una inhalación, es decir, un retorno del precio hacia la media de 20 con este grado de verticalidad, cuando lo veáis, que es un 87%, si lo veis aquí así, si lo veis así, ahí, el primer patrón de compra 1, igual os cansáis ya de oírlo, pero bueno, yo creo que el repetir, ese refuerzo nos puede ayudar, ¿no? Formativamente hablando. El patrón de compra 1, es decir, cuando supere el máximo del último máximo decreciente, de la vela decreciente, es lo que llamamos patrón de compra 1, ese primero nos va a dar fallo. La gran mayoría de las veces, la gran mayoría de las veces. Yo siempre digo que en bolsa no hay nada 100%, ¿no? En este caso, ¿qué hace? Bueno, pues es evidente que arranca, el patrón de compra 1 lo da aquí porque es cuando supera el último máximo decreciente, que es esta de la semana 4, y bueno, pues no puede llegar arriba y ya vemos cómo hace una vela de reversión, ¿no? Y ahora pues hará un pequeño retest a lo mejor y probablemente luego pueda irse para arriba. ¿Por qué digo que puede irse para arriba? Por lo que veo en diario. En diario, fijaros las medias. ¿Veis las medias? Se han juntado, pero no se han cortado. No se han cortado. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que debemos estar muy atentos a la aparición de una vela de este estilo. De este estilo. Si apareciera el lunes, pues sería el momento de entrada. ¿Qué es lo que nos ha pasado en una acción que acabamos de ver hace poco? No sé si era Mafre o alguna de estas, ¿no? Que tenía este concepto de las medias que se juntan pero no se cortan, van en paralelo, ¿lo veis? Y normalmente eso suele romper en el sentido de la tendencia precedente, que es claramente alcista, ¿no? Entonces, si ahora viéramos este escenario, es decir, un arranque alcista, así fuerte, bueno, pues ese sería el momento de entrada con stop justo debajo, porque estaría comenzando ese arranque que esperamos tras este tipo de patrón, ¿no? Además, en ese caso, si eso fuera así y terminara con continuidad, fijaos que nos estaría anulando en semanal el mensaje bajista de esta top Intel. Y la negación de ese mensaje bajista es alcista. Con eso iría al máximo, iría a máximos anteriores, por supuesto que es muy poquito de margen, no es muy interesante, pero lo que es más interesante es que pueda irse hacia los siguientes niveles, porque el siguiente nivel ya está en zona de hueco que anda por aquí arriba, no me acuerdo, bueno, 18 y pico, y luego ya irse arriba a 20 y tantos. ¿Vale? Por tanto, bueno, es una acción que no es que tenga un gran recorrido, pero que a priori sí cumple lo del concepto de las medias que se juntan pero no se cortan, y vemos el arranque alcista, puede ser un momento para sumarse al carro, aunque ya os digo que no hay mucho recorrido, es simplemente de aquí a aquí estamos hablando de bueno, es un 20,
Bueno, si fuera al máximo recorrido sería un 20, lo cual sería fantástico, ¿no? Desde luego. No sé si hay algún comentario, Julio, Manu, cómo lo veis y si no pasamos a la siguiente. La que habías dicho era Endesa, no Mafre. La Endesa, vamos a verlo, vamos a Moncada, verlo. ¿no? Perfecto, gracias. Vamos a ver Endesa porque así vemos el concepto. Fijaros, ¿veis lo mismo aquí? ¿Qué esperamos? Esto, un arranque alcista. Este es el momento de arrancar. Por eso decía Manu, bien dicho, es que la entrada ya fue el viernes, por este concepto. Ahora ya estamos, como la vela ha sido, bueno, pues con 2,47, pues nos hemos alejado bastante de la media y bueno, parece que ya no nos gusta tanto entrar, aunque todavía, bueno, podría ser, ¿no? Porque fijaros que en semanal todavía es la vela 1 del arranque, vale, podría tener continuidad. Pero a lo que voy es al concepto este, fijaros, ¿veis las medias juntas? Las medias juntas pero no cortadas. Cuando combinas eso con un arranque, en el sentido que esperamos, pues es el momento de entrada y esto es lo que vemos justo aquí, ¿lo veis? Todavía no hemos visto ese arranque, si ahora apareciera, pues sería el momento de entrada. Siguiente acción, nos lo pide Day Trader, pero está dentro, está dentro. Y es DraftKings, es un clásico, está dentro. No nos dice de dónde, así que bueno, depende si estás de 72 o si estás de 10, evidentemente. Bueno, nos gusta, ¿no? A mí me gusta este suelo redondeado que está haciendo. Es muy interesante. ¿Y qué pasa? Que ahora está llegando ya a la proximidad de un objetivo, que es la zona el primer objetivo, que es la zona de los 21,45. Ya lleva una subida importante en los últimos días, ya está un 43% de la media de 20, lo cual es una salvajada. Solo la semana pasada ha subido un 28, lo cual ya nos indica que cuidado, cuidado. Además, vamos a ver qué detalles tenemos aquí. Me gusta el concepto Blast, Julio, que vemos por aquí, ¿no? Con las tres medias juntas. Y fijaros cómo hace un patrón de compra uno. Si Day Trader utiliza los conceptos que aprendemos, seguramente habrá entrado el 14, el día de San Valentín, habrá entrado aquí, con stop aquí debajo. Fijaros qué ratio rentabilidad-riesgo. Estás arriesgando tan solo esto para una hipotética beneficio de, fijaros, ya hasta aquí. ¿Lo veis? Como esta pérdida, este riesgo lo metes 1, 2, 3 veces en el potencial beneficio. Es lo que llamamos ratio rentabilidad-riesgo 3-1. Bien, dicho esto, ahora, ¿le vemos continuidad? Tengo un poco de dudas. ¿Por qué? Por lo que llamamos volumen novato. ¿Ok? Cuando veis un volumen desproporcionado, ¿qué ocurre? Después de un movimiento fuerte, alcista, eso suele estar próximo a su fin. Si además estamos cerca de resistencia, pues tenemos dos de las piezas del puzzle que nos dicen cuidado. Y además, fijaros cómo aparecen mechas por arriba y mechas por abajo. Así que me da la sensación de que en esta inhalación tenemos todo el pescado, en esta exhalación, alejamiento del precio de la media, de 20, tenemos todo el pescado vendido. Me da la sensación. Otra cosa es que luego pues, consolide un poquito, perfecto, y nos dé otra oportunidad. Perfecto, eso sería muy interesante para vigilar. Pero si estás dentro, desde luego ya no es el momento bueno, si ya está dentro, pues no va a añadir, desde luego no añadas posiciones, espera que haya una consolidación porque estamos a un 25,66% de la media y aquí entra el concepto barrio sésamo. Habremos posiciones cerca de la media, ¿la veis? Ahí es la entrada, y lo veis, es cerca de la media de 20 y las cerramos lejos de la media. Dirás, joder, va chorrada, el concepto barrio sésamo. Utilizamos esta nomenclatura porque yo creo que nos fija bien los conceptos, ¿no? Y haciendo estas cosas, evitamos cometer errores gruesos. ¿Qué es errores gruesos? ¿Qué tipo de error grueso es habitual? Pues muy sencillo. Tú ahora mismo sabes que este valor lleva subiendo desde mínimos, lleva subiendo un 92%. Entonces, es muy probable que en los newsletters, en los investing, los que más suben en el año, te salga DraftKings. O que en el ascensor alguien que sabe que te gusta el mundo de la bolsa dice, oh, la acción DraftKings está muy bestia, estamos ganando un montón de dinero. Y si no tienes mucho conocimiento, ¿qué haces? Llegas a DraftKings, que mucha gente no mira ni gráficos directamente, opera por otros criterios. ¿Y qué hace? Oye, pues como está subiendo muy fuerte, pues entro. ¿Y qué va a pasar? Bueno, pues que a lo mejor nada más entrar se te da la vuelta con fuerza. Y ya te quedas enganchado. ¿Vale? Por lo tanto, esos conceptos de chorras, que los denominamos chorras de Barrio Sésamo, pues yo creo que en el fondo nos evitan, son sencillos de recordar y nos evitan cometer
errores gordos, como por ejemplo abrir una posición larga ahora mismo en este valor a un 25,66% de la media. Vale. Yo lo que diría es, ¿por qué no vendió? Ah, O ya es otra sea, opción, claro, porque ha llegado a objetivo, sí, sí, es eso es que verdad. el peligro que tiene un Muy, movimiento tan explosivo es muy que bueno. justamente se pueda caer. Y yo lo que hubiese hecho al menos es en apertura mirar porque por teoría de hueco se ve muy claramente, Mm. y en el mínimo, o sea, de la apertura, el semáforo hubiese vendido Aquí. a la siguiente vez. Sí, puede ser. Sí, sí, desde luego. Cada vez que llevas mirad, un buen truco, porque siempre todos tenemos las mismas dudas. Eso es evidente. Imaginaos que estáis dentro de este valor. Todos los que estáis viendo este vídeo ahora mismo, imaginaos que estáis subidos en el valor y que habéis subido y que habéis entrado aquí, en 16,54. Y habéis entrado con una cantidad importante para vuestro nivel de renta, el que sea. Para unos serán 1.000 euros, para otros serán 10.000 y para otros serán 100.000, pero que estáis ahí bien metidos. Y entráis y en nada, en cuestión de una sesión, 2 sesiones, 3 sesiones, tenéis ganado un 23%. 23%. Bueno, depende qué conocimientos técnicos tengas o no, te vas a tomar unas decisiones. Yo estoy seguro que la mayoría de nuestros suscriptores aquí ha cerrado parte de la posición como mínimo. Y es ahí justo donde voy. La gente tiene integrado que en el disco duro que, oye, esto es entrar y salir y con el lote que sea, y entro y salgo y no me complico. Y no siempre tiene que ser así. No siempre tiene que ser así. Hay veces que tú entras, se te dispara un veintitantos por ciento y ya empieza aquí el diablo y el angelito, ¿no? El angelito te dice no, no cierres, que va a seguir subiendo. Perdón, el diablo te va a decir, no cierres, que va a seguir subiendo. Fíjate, lleva un 28%, un 90% en el año. Esto se va a disparar hasta no sé qué, y empiezas a buscar criterios técnicos en el gráfico de que te apoyen tu decisión, ¿no? De continuar, ¿eh? Eso se llama avaricia, cuidado con la avaricia. Sin embargo, el ángel te está diciendo, oye, cuidado, que estamos llegando a resistencia, y además tienes un 23% en 3 días. A ver qué producto financiero te da un 23% en 3 míseros días. Que la gente se está matando por unas letras del tesoro, ¿eh? Que están muy de moda. Entonces, vale, siempre tienes esos dos sentimientos, ¿no? Que al final es de lo que va la bolsa. En esos casos lo que tenemos que hacer, simplemente, una de las formas de no equivocaros casi nunca es lo que denominamos la venta incremental. Es decir, tú tienes un lote, el que sea. Cuando llega a un objetivo, si ves que esto puede tener cierta continuidad alcista y ya la ganancia empieza a darte vértigo, cierra la mitad. Cierra la mitad. ¿Qué pasa? ¿Qué ganas con ello? Bueno, pues evidentemente, primero, la parte monetaria. Recoges el 23% del 50% de tu inversión. Plus. Pero lo segundo que ganas es tranquilidad mental, que probablemente sea tan importante como el 50% previo. Ganas esa tranquilidad mental de decir, bueno, yo aquí ya he sacado mi parte y ahora dejo esta otra por si esto explota. Esto es muy útil, sobre todo en estos casos de estas acciones o en las acciones que nos muestra Julio, que muchas de ellas pues tienen esos blasts, esas explosiones que en un día a lo mejor te hacen un 60%. ¿Qué haces? Bueno, pues yo sinceramente, si hay una acción que me da un 60% en un día y la cojo, a mí no me ven, ¿eh? A mí no me ven el pelo. Evidentemente me pido, cierro posición y en esos casos tan exagerados como los que nos muestra Julio, pues evidentemente cierro. Pero en un movimiento más o menos ordenado, como puede ser el de DraftKings, ahí sí que es muy interesante el tema del recoger parcialmente la posición, ¿no? De vender parcialmente la posición y a lo mejor dejar el escenario con la mitad de la posición por si tiene continuidad. Así que muy buen apunte ese, Manu, porque ha llegado a objetivo, ha llegado a la zona de objetivo claramente. Ha llegado a la zona de objetivo claramente y es una zona de salida. Nosotros salimos fuera, lejos de la media de 20 y entramos cerca de la media de 20. También ahora, Kikirimiau, CZR nos pide, que no la conozco, Caesars Entertainment. Vale, vamos a verla. Bueno, a ver, en semanal me gusta lo que veo. En semanal me gusta lo que veo. ¿Por qué? Bueno, porque vemos como el ciclo de vida, etapa 2, etapa 3, etapa 4, ya estamos en una etapa 1. ¿Ok? Estamos en una etapa 1 amplia y que, bueno, pues tiene visos de poder arrancar hacia arriba, ¿no? De hecho, fijaros que ya sabéis que no soy muy chartista, pero tiene hasta un hombro, cabeza, hombro. ¿Lo veis? Invertido. Entonces eso nos puede llevar a la zona de 80 tranquilamente, el precio, ¿no? Entonces hay que buscar el momento adecuado. Ahora mismo pues está a un 12% de la media de 20 y tras una exhalación que está haciendo
una inhalación, es lo suyo, ¿no? Entonces habría que esperar un poquito a que finalice esta hipotética inhalación. Cuando arranque, si arranca con mucha fuerza, pues va a tener un techo aquí, claro, que es la media de 200 plana. La media de 200 plana es la reina. La reina normalmente va a chocar contra ella. Entonces, bueno, eso no pasa nada, simplemente que la subida la puede hacer en 2 impulsos. No nos quiere decir nada. Si bajamos al marco temporal diario, bueno, pues ya tenemos un poco incluso estructura blast también, ¿no? Vemos cómo ha superado la media de 20 que caía como un meteorito, tras esta caída vertiginosa que ha tenido el valor, y como ahora ya las medias, fijaros cómo están teniendo ya comportamiento alcista. Hay una cosa que a corto plazo no me gusta y por lo cual considero que aquí va a haber más inhalación. ¿Eh? Considero que aquí va a haber más inhalación. ¿Y la razón cuál es? La razón la vamos a ver en diario. Bueno, en semanal ya empiezan las mechas a decirnos algo, ¿no? Pero en diario lo vemos así. Fijaros, primero, ha hecho una estructura de doble máximo, ¿lo veis? Bien. Patrón de compra 1 después de doble máximo nos va a dar fallo seguro, o muy seguro. Patrón de compra 1 tras doble máximo, fallo. Si además vemos el grado de inclinación, pues fijaros, más todavía. 87%, eso, el patrón de compra 1 da fallo. ¿Y ahora qué está haciendo? Retest. Está haciendo lo que conocemos como retest. Por lo tanto, 51,62 no nos dice. Ah, sí, es para entrada. Es para entrada. Kikirimiau nos lo especifica. Yo, sinceramente, no lo veo. No lo veo. Hombre, si arranca ahora hacia arriba, bueno, yo esperaría, si quieres entrar, esperaría que me confirmara por encima de 54,07. ¿Ok? ¿Me confirma eso? Bueno, estaríamos eliminando este máximo, esta mecha de aquí. Bueno, podría ser interesante, pero no por patrón de compra 1, ¿vale? Porque además me da la sensación de que si esperamos recorte, un poco de recorte en Estados Unidos, va a perder los 51,52. Y si eso pierde los 51,52, el objetivo es que se vaya por concepto de proporcionalidad de impulsos, que se vaya a este hueco, a los 48. ¿Okay? Eso sería una inhalación más, una inhalación un poco más profunda en semanal, que no nos pasa nada. Fijaros que siempre todavía pasa por encima de una media de 20, que además ya está muy alcista, está muy interesante. Pero que en semanal nos haría un pequeño en diario, perdón, nos haría un pequeño microciclo. Etapa 2, ahora ya podemos estar hablando, si pierde esto es una etapa 3, quizás una pequeña etapa 4 y luego arrancar otra vez hacia arriba. ¿Vale? Así que no entraría salvo, Kikirimiaus no entraría salvo que superara los 54,07 y aún así con ciertas dudas, pero bueno, podríamos intentarlo. ¿Vale? Mm, también para entrada, también Kikirimiaus nos pide NCLH, que tampoco la conozco. Cruz Noruega. Vale. Bueno, el ciclo de vida, lo veis, ¿no? Es que es clarísimo. Ahora mismo, pues ya estamos, pues fijaros, ya podemos hablar incluso de una etapa, no sé si una 1 amplia o quizás una 2 ya, ¿no? Porque ya tenemos dos mínimos relevantes crecientes superados, ¿no? Vale, ¿qué pasa? Que del último impulso alcista ha eliminado mucho y eso me genera dudas sobre que en esta exhalación supere el máximo anterior. A ver si explico lo que quiero decir. Fijaros, no, vamos a hacerlo con retrocesos de Fibonacci. Vamos a ver aquí, que ya sabéis que yo no uso Fibonacci, uso el criterio 40-60, ahí está. Fijaros, cuando en un impulso elimina aquí solo tenemos en cuenta el cuerpo de las velas, que es el 80% más o menos. El siguiente movimiento me genera dudas. Entonces me da la sensación de que esto, bueno, pues puede llegar aquí, pero no va a superar en primera instancia este nivel. Y si no lo hace, hará una inhalación y ahí es donde va a estar la clave. Dependiendo de la profundidad de esta inhalación, si queda en el 40%, pues luego tendrá un movimiento fuerte hacia arriba. Si queda entre 40 y 60, pues probablemente también. Y si queda por debajo del 60, pues entonces ya no. Entonces, yo creo que puede haber un poco este escenario. Diario, bueno, pues tenemos una etapa 2 clara. Fijaros el concepto de las 3 velas fuertes, 3 velas, grandes velas sólidas. 1, 2 y 3. A la tercera nos vamos. 1, 2 y 3. Pueden ser continuadas o alternas. 1, 2 y 3. ¿Lo veis? A la tercera se suele acabar. Cuando hay 3 grandes velas sólidas, se suele acabar. Por cierto, en semanal, 1, 2 y 3. Eso apoya aún más lo que había comentado en el gráfico semanal. Vale, ahora mismo, ¿qué está haciendo? Pues está haciendo patrón de compra 1, ni más ni menos. Está yendo hacia la media. Como está a un 7%, todavía está lejos. Ya sabéis que nosotros nos marcamos como máximo orientativo, en la zona del 4%. Para nosotros esto estaría un poco lejos de la media. Esperaríamos que hubiera más continuidad bajista, más inhalación para tratar de subirnos, pero teniendo en cuenta que en semanal tenemos estas dudas. Así que, resumiendo, no entraría en NCLH, que a veces me enrollo y tal. No sé cómo lo veis vosotros, chicos. Sí, pues igual que tú, ¿no? Similar. De hecho, sí, un dato curioso, ¿no?
todos los valores que nos llevan pedidos de americanos hasta ahora, todos sugieren una mayor inhalación, ¿no? Sí, Cuadra un poco con lo que hemos comentado de con el los... análisis global, ¿eh? Con el análisis Es, global, claro. es que lo que iba a decir era, veo que miran el diario, ¿Mm? ahora no sé si son suscriptores o no, lo que deben de fijarse ahora es para la próxima semana o cuando sea, fijarse también en el semanal que cuadre, para que en el timing realmente le dé la entrada real, para largos o para cortos, para lo que sea. Y eso que cuadre, que dice Manu, es lo que nosotros denominamos y aprendemos en la formación como alineamiento de los marcos temporales, ¿vale? Venga, continuamos. La siguiente acción que nos piden es Iván, nos la pide Iván, también por Twitter, me refiero, y es NMD. Vamos a ver, Inmode, vamos a ver esto. Inmode, bueno, a ver, tenía buena pinta y ahora se está fastidiando un poco. A ver, ¿por qué digo que tenía buena pinta? Bueno, el ciclo de vida es maravilloso, ¿eh? Lo veis, ¿no? Si quitamos la de 20, fijaros, ocultar, mirad, es que es de manual, de manual. Vale, Stan Weinstein es un puñetero crack. Vale, el ciclo de vida, ahí lo tenéis. Y ahora mirad que teníamos aquí una zona de resistencia, ¿eh? Yo creo que clara, ¿eh? Una zona de resistencia que esta semana intentó romper. Y además con una, bueno, con una fuerza grande y que además nos abría un camino muy interesante, pues tiene movimiento fluido desde la zona de ruptura, que son los 40, hacia la zona de los 55, lo cual, bueno, pues es un porcentaje interesante. Era un buen arranque, un buen arranque. Pero ¿qué ha pasado? Ha dado fallo, ha dado fallo, no ha podido. Y eso nos genera, bueno, nos genera bastantes dudas. Tal parece que va a tener continuidad en este rango lateral que está haciendo. En diario vemos como esa ruptura la ha hecho en dos velas, pero que cuando rompe la resistencia, a ver si lo vemos, cuando rompe la resistencia, fijaros que no tiene continuidad en la vela siguiente. Es fundamental, es clave. Uno de los conceptos más importantes que aprendemos en la formación es que cuando hay una ruptura de resistencia, en el marco temporal que sea, voy a hablar de velas. En la vela siguiente, sea vela horaria, sea vela anual, sea vela semanal, mensual, me da exactamente igual, en la vela siguiente tiene que tener continuidad. Porque como no tenga continuidad, el precio 8 de cada 10 veces se cae a la zona de soporte previa, ¿vale? Y deja enganchada a muchísima gente, ¿vale? Y eso es lo que ha ocurrido aquí. Fijaros, en la vela siguiente no ha tenido continuidad a cierre, ¿eh? Cuando digo que no tiene continuidad es que no tiene continuidad a cierre porque a veces la gente me confunde. Oye, es que sí tuvo continuidad un poquito, mira, de aquí a aquí. No, 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 cuidado, estamos hablando de continuidad a cierre, es decir, que el cierre del jueves hubiera sido por encima de los 41-45, que es el jueves, el cierre del día previo, del miércoles. ¿Vale? Eso es lo que decimos que tenga continuidad. En este caso, no la ha tenido, de hecho se ha metido de nuevo en la zona de resistencia y luego fijaros lo que ha ocurrido, ¿no? Entonces alguien que ha entrado en ruptura, que podía haber entrado perfectamente, la verdad, ahora mismo ya tiene casi un 10% de pérdida. Entonces hay que tener mucho cuidado en las rupturas, ¿vale? De resistencia. Ahora mismo, espera, es la pedía para entrada, la pedía para entrada, Iván. Bueno, pues no, la verdad es que no la veo. No la veo porque ha sido un rechazo alcista. Hay que esperar que recupere el año. A mí me da la sensación de que puede ser una buena acción en las próximas semanas, sin duda alguna, por el recorrido alcista que tiene, pero ahora tiene que reparar el daño. ¿Y cuál es el daño? Pues esta verticalidad de la caída, esta zona de huecos dejada. La zona de huecos ya sabéis que es zona de resistencia, por lo tanto, si ahora se recompusiera, pues va a tener resistencia aquí y resistencia aquí. Entonces, es una que yo en las listas, todas las semanas publicamos en la plataforma todas las listas, bueno, pues la marcaría en rojo. La marcaría en rojo, ¿vale? ¿Qué significa? Uy, perdón. ¿Qué significa? Eh, que es una acción a tener en cuenta, pero para la parte final de la semana o la siguiente incluso, ¿vale? ¿Lo veis así? ¿Algo que añadir? ¿Algo que modificar? ¿Cómo lo veis? Sí, buena pinta, pero tiene que reestructurarse, ¿no? Después de este rechazo, ¿no? Correcto, sí, pues Pero estamos Yo, alineados. yo me marcaría en rojo la vela de esta semana, del semanal, en el sentido de que si no supera al máximo, y si tal vez lo que estamos viendo ya es una etapa 3 semanal, para entonces... Ah, podría ser, sí, sí, desde luego. Pudiera ya, ser. vamos, de todas formas, la clave está en que si juntamos las dos velas de las dos últimas semanas, tenemos una doji, ¿no? Con lo Mm. cual, bueno, Sí, una bottom tail. Sí, vamos a verlo mensual, dejarme verlo mensual. Vale. Eh, haría con una etapa 3 ahí en mensual, perfectamente, que iniciar ahora sí, un patrón de venta 1. sí, sí, la verdad es que sí. Pero la verdad,
Bueno, sí, puede ser ese escenario. La clave, esperar que se confirme por encima de los 40 y si confirma por encima de los 40, pues probablemente, hablando en términos redondos, probablemente tenga continuidad alcista. Nos pide Iván también, pero en este caso para más medio plazo nos pide Mara o Riot. ¿Cuál de las dos nos gusta más para medio plazo? Vamos a ver, Mara o Riot. Bien, Sí, vamos a hacer un cambio, cuidado. Si tenemos el enfoque de medio plazo, tenemos que poner semanal, mes a la izquierda y semanal a la derecha. A ver si lo pongo bien. Y semanal a la derecha, ¿vale? Este es el enfoque, cómo trabajamos nosotros con los mismos conceptos que aprendemos en la formación, exactamente los mismos, en otro marco temporal. Y si fuera intradiario, también. Si fuera para abajo, ¿no? El marco temporal, también. Mirad, aquí lo que veo es, primero, veo esto y veo a Julio. ¿Por qué? Porque Julio siempre nos insiste mucho que ocurre en las blast y en muchas otras ocasiones. Cuando hay un blast, una blast es una explosión alcista que nace desde abajo del todo, lo suele eliminar en su totalidad, ¿no? Y fijaros cómo, en este caso, pues no a la totalidad, pero al 90%, 95%. Vale. Desde aquí, bueno, pues de momento sigue teniendo estructura bajista, medianamente bajando. Los mínimos relevantes están siendo decrecientes. No me atrae mucho de momento, la verdad. Puedo tener cierta subida desde los 8 hasta los 12. Bueno, vale, es mucho porcentaje. Bueno, pudiera ser. Vamos a ver en semanal, a ver cómo los. En semanal tampoco lo veo. De momento tiene la estructura bajista, media de 20 bajando, media de 40 bajando, máximos relevantes decrecientes, mínimos relevantes decrecientes. Bueno, quizás aquí podamos ver un fallo de patrón de venta 1, ¿vale? Eso parece, un fallo de patrón de venta 1 y que si me confirma por encima de 9,54, ¿vale? Pues pudiéramos tener cierto recorrido, como cada vela es una semana, pues que a lo mejor en 2 o 3 meses me suba hasta la media de 200. Pudiera ser. Ese sería el recorrido. ¿Cómo lo veis vosotros? ¿Lo veis interesante sí, para... bueno, es que todas las de este sector se están poniendo interesantes. Son valores que están ligados a las criptos, ¿no? Que parece Ujú. que retoman un poco la senda alcista. Lo que sí es cierto que entre esta y Riot, Sí, Riot parece que está un poquito más adelantada. vamos a ver Riot. De una cosa, luego pon de Mara. Bueno, aquí también va a pasar lo mismo en Río, te estoy viendo que en Mara. Ya Estás además me en el gusta mucho más. mensual, Me el gusta fallo mucho de más Riot. ruptura. Ah, fallo de ruptura. Me gusta mucho más Riot que Mara. Mm. Sí, va un poquito más adelantada, ¿no? Bueno, Más a a las lo que me medias. refiero que como hace un fallo, Sí, lo el típico de resto. ir a visitar, en este caso sería resistencia, Sí, que sí que la veo yéndose a los 15, aquí. creo que habías dicho, sí, Sí, exacto, sí, sí, por esa sí, sí. zona. Es verdad. Es verdad que aquí tiene un fallo de ruptura de continuación bajista y que entonces el precio lo más probable es que se vaya a la zona de 15,8. 15,8. Sin embargo, no sé, me gusta mucho más Riot. Ha hecho un suelo, también tiene esa pequeña ruptura, ese fallo de ruptura, Mm. fijaros. ¿Eh? Ahí está, fallo de ruptura. Y bueno, ya vemos cómo, a ver, déjame ver un detalle. Fijaros, el precio aquí todavía está por debajo de la media de 20. En Riot está por encima claramente y ya se apoya en la media de 20. Por lo tanto, Iván, nos pedías, ¿cuál de las dos nos gusta más para tal? Yo creo que los tres tenemos la misma opinión, ¿no? Riot. Sí, de todas formas, comentarle a Iván, bueno, que esta semana vamos a tener un análisis un poco de todos estos valores, analizando un poco la situación en la que está, más que nada viendo un poco el resurgir de las criptos, ¿no? Sí, de vez en Estos cuando valores que están ligados a ellos. cuando vemos sectores que están girándose, normalmente Julio nos hace un análisis de las acciones que pertenecen a ese sector y nos lo pone en la plataforma para que las sigamos de manera más cercana, ¿no? Porque es posible que el dinero esté fluyendo hacia ese sector y cuando está caliente es el momento de poder anticiparse un poco, no anticiparse al movimiento del precio, sino tenerlas preparadas para cuando den el patrón, probablemente lo den seguidas unas cuantas, ¿no? Entonces nos hace esos resúmenes sectoriales siempre que vemos alguna de estas opciones. Y ahora está ocurriendo con el mundo ligado al mundo cripto. Así que esta semana probablemente lo subiremos a la plataforma. Vale, por lo tanto, Riot ha dado el viernes una fácil entrada, ¿eh? Estoy el mirando. lunes, espera, No, este viernes la dio fácil con stop en los 6,12 voy a volver a la estructura habitual de swing trading, un segundo, ¿vale? Vamos a ver. y Ah, para irse a vale. visitar la Ah, zona de sí, los sí. 8. Sí, mira cómo toca media de 200 y se da la vuelta, ¿no?
Sí, bueno, Riot la comentamos ya en el meeting de la semana pasada, ¿no? Sí, 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 sí. Perfecto. Riot. Venga, continuamos. La siguiente, nos quedan ya tres, tan solo tres. Day Trader nos pide la situación, analizar la situación de Las Vegas Sands. Vamos a ver la situación. Bueno. Relativamente sencilla, entre comillas. ¿Por qué? Fijaros, lejos de la media. Lejos de la media. Fijaros en esto. Mechas por arriba. ¿Qué son las mechas por arriba? Cuando hay tres seguidas en 4 velas, lo que nos están diciendo son intentos alcistas negados, intentos alcista negado, intento alcista negado, y al día siguiente, intento alcista negado. Conclusión, bajista. ¿Ok? Si además ese escenario ocurre muy lejos de la media, lo más normal que le espero a este valor es continuidad bajista. Si además, yo creo que si podemos medir aquí la sensación de que ha llegado por proporción de impulsos al objetivo, a ver si lo pongo, o se ha acercado al objetivo, ahí está, ¿lo veis? Pues lo más normal es que esto vaya a hacer más inhalación. Nos pide la situación, vale. Es el momento de salir. Fijaros, tres grandes velas sólidas. Una, 2 y 3. O 1, 2 y 3. Ya nos indica, ese concepto nos indica hoy que estás próximo a la finalización de ese swing, de ese movimiento, de esa exhalación. Y a partir de ahí lo más normal es que comience una inhalación. Vamos a ver en diario si nos apoya este argumento. En cuanto vemos el gráfico diario, giramos la mirada hacia la derecha, vemos que tenía una etapa 2 alcista y que ha finalizado con la típica estructura, en una de las 4 formas en las que finalizan las etapas, que es, en este caso, un doble máximo. ¿Lo veis? Doble máximo. Entonces, aquí viene, lo más normal es que se vaya a la zona de soporte y que el primer patrón de compra 1 de fallo, lo ha dado aquí el fallo, y desde ahí para abajo. Estamos en una etapa 3 en este marco temporal, hasta que haga un nuevo mínimo relevante decreciente, sea el que sea. Y cuando pierda ese mínimo relevante, estaremos empezando la etapa 4, que para mí es lo que va a ocurrir, puesto que espero más inhalación. ¿Hacia dónde? Cada vez que hay inhalación, el primer objetivo es la zona de soporte menor. Ahí lo tenéis, que sería un mínimo que está visitando máximos previos. Si además esa pieza de puzzle de conocimiento coincide con otra, que es la media de 200 casi plana, bueno, pues ya tenéis que si el precio se cae a la zona de 50 y ahí se da la vuelta, puede ser un muy buen punto de partida. Un muy buen punto de partida para continuar con la etapa 2 alcista que tiene en este marco temporal. Eso en cuanto a LVS, que es Las Vegas Sand. Vamos a las dos últimas. VCLN nos lo pide Luis García, que no sé si es esta, espero que no. VLN, pues ahora tengo mis dudas de que sea esta, más que nada por el tipo de gráfico, ¿no? Si es esta, si No, realmente es esta, será VLCN. VLCN. Igual la escribí al revés. Va a ser esta seguro. Va a ser esta seguro. Bueno, a ver, tiene buen aspecto. Bueno, buen aspecto, entendámonos. Vale. En semanal no me gusta cómo están las medias, no me gustan, porque no están definidas, no por otra cosa. Tiene, bueno, podríamos hablar, déjame ver, poner aquí el suelo. Hice una pauta de doble mínimo, ¿lo veis? Una pauta de doble mínimo y desde aquí, bueno, pues ha empezado una exhalación, 1, 2 y 3, a la tercera nosotros nos vamos y desde ahí está haciendo la inhalación. Vale, de momento la media de 20 es bajista en semanal, por lo tanto, primera conclusión, está muy tierna, a nosotros nos interesa la media de 20 alcista. En diario, ¿qué tiene? Vamos a ver, en diario tiene una caída muy fuerte, bueno, primero una subida bestial que finaliza con el hueco novato, un hueco novato de manual. Este es para poner en el manual que tengo, cambiar la fotografía y poner esta actual. Es un hueco, eso, clarísimo, de salida, que todas las personas que son suscriptoras aquí se salen casi seguro. Y desde ahí, pues bueno, ha tenido una caída muy fuerte, que como es muy vertical y como ha arrancado con una gran vela sólida, el primer patrón de compra 1 nos da fallo. Aquí está, nos da fallo, no puede, de hecho no levanta nada, fijaros, no llega ni nada, muy poquito. ¿Y desde ahí qué hace? El famoso retest, ¿ok? El famoso retest. Por lo tanto, nos ha dejado, bueno, una zona de soporte muy clara en los 1,51 y a ver si la pide para, no sé si lo pide para situación, bueno, no lo sé. Vamos a analizar, si estuviera dentro el stop estaría en 1,51 sin duda alguna y si no, yo solo entraría, no por patrón de compra 1, entraría si me supera los 1,70. Si me supera los 1,70, pues tiene recorrido hacia los máximos anteriores, ¿vale? Finalizamos entonces con
también por Luis García, a ver si esta la escribí bien, sí, tiempo automation, o como se diga eso. ¿Qué tiene aquí? Bueno, es una caída bestial que ha alejado el precio a los 69,87. Desde aquí está intentando hacer una zona de soporte y vamos a ver cómo, bueno, evidentemente el recorrido alcista pues tendría bastante. En diario, bueno, pues no, de momento no me gusta mucho, de momento, ¿eh? ¿Por qué? Por la media de 20 bajando, pues aunque la supere, no espero grandes movimientos alcistas. A mí me gusta entrar cuando la media ya está alcista, porque ahí sí que puedes tener un buen movimiento, como pudiera ser este, que es un 39. Bueno, eh, no sé, la verdad que no me atrae mucho. ¿Cómo lo veis vosotros? A ver si le veis algo más de chicha. Eh, bueno, está claro que es un valor que hemos seguido varias semanas atrás, ¿no? En el grupo Premium. Mm, En semanal parece que, bueno, que la etapa 4 ha iniciado lo que sale en la inhalación y lo que iríamos buscando un segundo impulso, ¿no? Un sí. segundo impulso eh, de ese primero, ¿no? Entonces, bueno, si nos vamos al diario, vemos, bueno, que la inhalación parece que va encontrando freno y evidentemente, bueno, tendría que posicionarse claramente por encima de la zona de 1,55, ¿no? Para empezar a tenerla en consideración, ¿no? Ujú. Por encima de este nivel, sí, hasta que no superara esta 1,55, incluso, sí, 1,55 exactamente, podría tener tal, pero como está por debajo de la media de 20, De todas formas, es un valor que para que no me el gusta. movimiento que buscamos sea interesante, tiene que aparecer el volumen, ¿eh? Si Ya, no, es otra, fijaros, 30.000 títulos. Cuidado, cuidado. aparecer el volumen. Sí, sí. Mientras no aparezca el volumen, no. O sea, que más que el precio, el mensaje, o sea, la voz de alerta la debe dar el volumen, ¿no? Más que el Sí, precio. sí, sí, es verdad, es verdad. Venga, pues con esta petición de Luis García cerramos el mundo USA con la cantidad de acciones que nos habéis solicitado. Muchísimas gracias por la confianza y porque entendemos que entonces, si la pedís, es que son útiles los comentarios. Nos vamos al mundo cripto. Nos vamos al mundo cripto y vamos a ver, porque si el sector nos va a hacer un clúster que decía Santi, sobre el sector vinculado al mundo cripto. Eso es porque de fondo las cripto pues, pueden estar empezando a ser interesantes. Interesantes para el lado alcista, porque han sido muy interesantes para el lado bajista. Bueno, aquí lo que está claro es que la etapa 4 vemos cómo se está finalizando y cómo ya se está reconvirtiendo, haciendo un suelo, ¿no? Eso es evidente, es evidente. Y ahora, esta semana pasada, bueno, pues ha tenido una subida muy fuerte que se ha parado ¿dónde? Justo en la zona que se tiene que parar, porque coincide la media de 200 plana, perdón, la media de 200 ascendente con la zona de resistencia. ¿Lo veis? Lo importante es tener los máximos relevantes marcados. Bien, esto es un arranque lo relativamente cerca de la media que está en el mundo cripto, que ya sabéis que es muy exagerado, y que ahora, bueno, pues tiene un arranque que no ha podido superar, y ahora habría que estar. ¿Qué sería lo ideal en este marco temporal? Buah, que esta semana estuviera aquí, se, se- se parara por aquí, a ver si lo pongo bien, a ver, que esta semana nos hiciera lo que conocemos como una inside bar. Sería fantástico, porque sería el patrón 1, 2, 3 y nos dejaría un movimiento alcista potente superando los 25.400, que sería para tener muy en cuenta, En marco temporal diario, bueno, vemos que cuando llega a la zona de resistencia, aparecen a la zona de resistencia que teníamos marcada aquí, ¿la veis? Aparecen las mechas por arriba, ¿no? Y eso nos indica que va a consolidar. Y consolidar siempre lo hace de dos maneras, o consumiendo profundidad o consumiendo tiempo. Entonces, fijaros cómo parece que se está preparando, está ebulliendo. ¿Por qué? Porque vemos que llega a zona de resistencia y empieza a consumir tiempo. Empieza a ser las mechas mucho más pequeñas, los cuervos mucho más pequeños. Estamos descansando. Y fijaros las medias, cómo se van juntando, cómo se van juntando. De esta tremenda distancia que había en la media en estos tramos a esta ya bastante más pequeña y viendo cómo está la media de 40, pues eso se va a ir reduciendo en los próximos días mientras no haya un arranque potente hacia arriba. Entonces, lo ideal para Bitcoin, que sería que esta semana estuviera lateral, la gran mayoría de la semana, pero estaríamos muy atentos a una posible ruptura de los máximos, porque entonces podríamos tener ese latigazo alcista que parece ser que puede ocurrir en las próximas semanas.
semanas. Si vamos al Ethereum, ocurre otro tanto de lo mismo, ¿no? Fijaros, con el componente además que aquí tenemos, Julio, Manu, un componente Blast, ¿no? Con las tres medias juntas, está arrancando. Ethereum ya se estaba comportando mucho mejor que Bitcoin en tiempo atrás, incluso cuando bajaba menos débil, digamos, y ahora mismo pues parece que bueno, que puede también, si supera los 1700, pues tener un buen recorrido hacia la zona por encima de los 2000, por encima de los 2000. En diario nos está ocurriendo algo parecido, fijaros, llega a la zona de resistencia, no puede, empiezan a aparecer las mechas por arriba y los cuerpos pequeñitos, ¿lo veis? Cuerpos pequeñitos, eso significa igualdad de fuerzas, que haya un cuerpo pequeño significa igualdad de fuerzas entre compradores y vendedores, entre oferta y demanda, no hay más. Y entonces, ¿qué está permitiendo? Está permitiendo que las medias se vayan juntando, muchísimo. Si llega al escenario de que se juntan mucho más y no se cortan y nos aparece una vela de estilo esta, ese es el momento inequívoco de entrada en Ethereum, ¿vale? Ese es el momento adecuado. También quiero ver Dogecoin, porque nos lo había comentado Roberto Cantabriado, que es uno de nuestros colaboradores que se dedica al enfoque core trading de medio plazo, y es otra acción y es otra cripto que también puede tener buena pinta. Fijaros cómo tiene concepto Blast, también, que es las tres medias juntas. Una de las características, mejor dicho, son las tres medias juntas. Y aquí, bueno, pues habría que esperar algún patrón, alguno de los patrones de entrada que vemos, pero que es una acción, perdón, una cripto que también puede tener buen aspecto y puede dar buenos resultados en las próximas semanas. Bueno, dicho esto, vamos a cerrar la tercera parte y nos vamos a abrir con la cuarta parte de este resumen semanal del trading número 117 ya, con el mundo Blast, Julio, el mundo Julio. Ya sabéis, Blast son aquellas acciones en las que esperamos un movimiento fuerte en los próximos días. Y todas las semanas, Julio nos plantea dos opciones, una para el suscriptor Basic y otra para el suscriptor Premium, donde nos muestran unas cuantas acciones más que cumplen los mismos patrones, ¿no? Y que luego además seguimos día a día, tanto en el grupo Signal como en el grupo de WhatsApp. Julio, ¿qué tenemos para esta semana? Bueno, a ver, bueno, esta semana, pues como siempre, ¿no? Traemos una lista en torno a unos 25 o 30 valores, cada uno con unas características específicas, bueno, y para que lo analicéis y seleccionéis los que más os gusten y se ajusten a vuestra operativa, ¿no? Bueno, un poco enlazando con el tema Cristo que ha acabado, pues en esta semana traemos en la lista varios valores vinculados al mundo Cristo, ¿no? Entonces, bueno, el primero que quería comentar es Hood Mining, ¿vale? Un poco por lo mismo, ¿no? Ya vemos que viene de una etapa 4 tremenda, bueno, y ya aquí lo que parece que nos quiere iniciar una etapa 1, ¿no? Ya, bueno, esta sería la quinta semana por encima de la media de 20, que ya es alcista, bueno, y está un poco quizás preparándose a ver si se produce efectivamente la rotura, ¿no? De resistencia en las criptos, ¿no? Pues lo que daría pie a, bueno, a tener este recorrido que solamente que se viniera a esta zona de aquí, ¿vale? Que realmente es la zona donde están ahora el Bitcoin, esta zona de aquí, la semana 33 del año pasado, pues daría pie a este recorrido, ¿no? ¿Vale? Bueno, aparte, bueno, en diario teníamos una etapa 2 con un primer movimiento potente, supera la media de 200, bueno, ahora se apoya, bueno, siempre con la volatilidad propia de estos valores. Y bueno, el jueves dejó abrir una topping tail que de momento no ha tenido continuidad, ¿no? Frenándose el precio de la media de 200, con lo cual, bueno, por encima eliminando el mensaje de esa topping tail, podría ser el siguiente movimiento que esperamos potente, ¿no? Y que pudiera coincidir con la rotura de resistencia de las criptos, ¿no? Que hemos comentado antes, ¿no? Entonces, bueno, tal como hay varios en la lista, bueno, comento pero todo está en la misma situación, ¿no? Igual que en Riot y Mara que hemos comentado antes, ¿no? Otro valor que me parece interesante, bueno, es Sound, un valor de reciente salida a cotización, pero bueno, inició una etapa 4 bastante vertical, bueno, aquí nos ha dejado lo que sería un amplio suelo redondeado y bueno, y que ya podríamos hablar de etapa 1, ¿no? Hemos consumido bueno, etapa 1 y que se apuntando ya para etapa 2, ¿no? Hemos eliminado los dos máximos relevantes previos, ¿vale? Aquí se pone fin con esta topping tail encubierta que no tiene continuidad,
¿vale? Eliminando ese mensaje bajista. Y bueno, esta semana nos deja una bottom tail que nos sugiere precios más altos, ¿no? Si nos vamos al diario, bueno, vemos aquí como la formación de este amplio suelo redondeado ya ha llegado a su objetivo, ¿vale? Ha superado la media de 200 que empieza a aparecer por aquí, ¿vale? Se ha apoyado en ella, dejándonos esta bottom tail encubierta, bueno, y podría ser una zona interesante por encima de la zona de los 420, ¿no? Bueno, pues también con bastante potencial, ¿no? Y luego quería comentar otras un poquito más tranquilas, ¿vale? Lexicon Pharmaceutical, bueno, la etapa 4 tremenda, aquí inicia lo que sería una etapa 1 amplia, bueno, ¿vale? Y aquí, bueno, etapa 1 dentro de etapa 1, incluso una etapa 4 podríamos hablar aquí, que finaliza con este doble mínimo, bueno, ya tendríamos una etapa 1 con 4 o 5 velas por encima ya de la media de 20, que empieza a girar alcista, bueno, y por encima de 250 podríamos tener un recorrido interesante, ¿no? En diario, bueno, pues en diario vemos un poco lo mismo, ¿no? Como el precio, esta etapa 2 se posiciona por encima de la media de 200, se apoya en ella, bueno, y inicia un nuevo arranque, ¿no? Entonces, bueno, valor interesante porque lo lógico es que en las próximas semanas se venga esta zona de aquí, ¿no? De la zona de los 350, ¿no? ¿Vale? Y ya por último, otra que me parece interesante es Cardiff Oncology, bueno, el semanal, en una etapa 4, ¿vale? Una etapa 4 que inició lo que sería una etapa 1, ¿vale? Una etapa 1 y nos deja aquí una zona de doble mínimo donde arranca y ya se posiciona por encima de la media de 20, con un movimiento bastante fluido, ¿no? Aquí a la izquierda, ¿no? En diario, bueno, tenemos aquí la formación de un amplio suelo redondeado, como tiene un primer movimiento potente que se frena a la media de 200, ya el siguiente lo supera y ahora se está apoyando en ella, ¿no? Entonces, bueno, también nos deja aquí una zona interesante para incorporarnos a este valor con idea, bueno, de que se venga a esta zona de aquí, incluso a la zona del máximo relevante previo, ¿no? Entonces, bueno, potencial interesante, bueno, una buena oportunidad para incorporarnos a esta tendencia, ¿no? ¿Vale? Bueno, pues poco más. Ya os digo, os dejo una lista más amplia, en torno a 25 o 30 valores para que lo seleccionéis y analicéis conforme a vuestra operativa, ¿vale? Venga, pues nada Perfecto, más. Julio. Perfecto, Julio, muchas gracias. Bueno, lo que os comentaba, Julio, va a subir a la plataforma pues ese listado con todas las acciones y lo más importante no es el listado, sino bueno, el seguimiento que hacemos día a día luego a través del grupo Signal. Nada más, cerramos con esto el resumen semanal de Trading 117. Superar las 400 y pico visitas del anterior va a ser difícil, pero bueno, puede ser un reto interesante. Muchísimas gracias por estar ahí, por apoyarnos y si os gusta y si os han gustado los análisis, le dais a me gusta en YouTube, pues nos ayudáis a difundir el proyecto. Chicos, nada más, que descanséis lo que queda de fin de semana y nos vamos hablando a través de los grupos, ¿vale? Muy bien. Venga, Venga, cuidaros. hasta Chao. luego. Hasta luego.